más gastas tu dinero tirado a la basura, aprendiendo procesos o entendiendo cómo funciona un negocio que pagando un mentor, aunque sea más chiquito del que tú quisieras tener, pero cualquier mentor que ya tenga algo real, que tenga por lo menos una prueba fidedigna de que está haciendo, algo que te muestre, algo que tú una puedas, transformación. exacto, que tú digas, ya lo hizo por ahí. Entonces, eso me parece que el primer error es no haber tenido mentores en ningún lugar de negocio. Si tú no tienes un mentor, si tú no tienes una persona que te ayude a entender el negocio en la forma rápida, vas a estar mucho tiempo o vas a perder mucho tiempo para entender ese negocio. Creo que el emprendedor de a pie, el normal, confía mucho en la suerte y en el cómo vamos viendo, como vaya viniendo, vamos viendo. Ahí vamos. Sí, vamos. O sea, si ahorita se me acabó el dinero, se lo pido a mi tía. Y si mi cuñada se me atraviesa, se lo pido a mi cuñada. Y mañana a un amigo. Y después déjame levantar un capital aquí de un banco con alguna cosa. O déjame hipotecar la casa o el equity de la casa. Sí. O cosas. Y así como que van creando líneas de apalancamiento indebida que uno ya con el tiempo te das cuenta que primero se crean las líneas de apalancamiento y después se monta el negocio. No se inventen a alguien que no son para hacer algo que no les va a servir. ¿Por qué? Porque al final del día van a vivir estresados, van a vivir inconformes con su vida, van a vivir en un momento de ansiedad, van a estar pendientes de un futuro cercano que les puede reventar en la cara y vivir con tanta ansiedad, con tanta sensación de que no voy a llegar porque lo que estoy haciendo no está sentado sobre las bases reales de mi vida, no tiene sentido. Ni siquiera lo piensen. No comiencen en algo que se les puede caer porque está montado sobre lo que llaman un hombre de paja. Bienvenido una vez más a otro episodio de Emprendedores Podcast. Soy Andrés Aparicio. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de cómo crear una marca personal para que se convierta en un negocio rentable y no sea solo un hobby costoso. Así que acompáñame. Voy a tener un invitado especial que nos va a hablar sobre todo lo que es la marca personal. Y es una persona que admiro y respeto ampliamente en todo este tema de la marca personal. Así que acompáñame, iniciamos. Hello, ¿qué pasó, Andresito? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Gracias a ti por estar aquí. ¿Cómo has estado? No, bien, gracias a Dios, todo, como digamos por ahí, quejándome del exceso de trabajo y no de la falta. Un amigo mío dice, es mejor quejarse por exceso que por falta de trabajo. Total, especialmente a veces la gente se queja, oh, estoy trabajando mucho, pero trabajar mucho es bueno, Es dependiendo bueno, qué estás haciendo, ¿no? sí, es De bueno, es trabajo. bueno. Es bueno. Bueno, Javier, antes de iniciar esta charla y todo lo que vamos a hablar, sé que vamos a aportar mucho valor, especialmente a esas personas que están empezando a crear su marca, por dónde empiezo, cómo hago. Pero me gustaría que comenzáramos hablando un poco, estaba leyendo de tu historia y quiero hacerte la primera pregunta. ¿Cómo influyó la señora Carmen en tu vida? Cuéntame un poco de tu infancia. A Carmen, mi mamá. Carmen Teresa, mi mamá, ella le gusta que le llamen Carmen Teresa porque ella se crió en Colombia casi Sí, toda su infancia y estuvo muy acostumbrada al uso de los dos nombres. En Colombia se estila mucho los dos nombres, Luis Felipe, Carlos Alberto, ¿no? Son como muy dados ustedes a tener eso completo, ¿no? Entonces mi mamá en el Carmen siempre le suena sola, entonces Carmen Teresa, que es mi madre querida, influyó muchísimo en mi figura, yo diría referente. Todos tenemos como una figura referente, sobre todo en lo que viene siendo en los que estamos en el área de la educación o el emprendimiento. Y mi mamá fue ambas en ese sentido, o sea, tanto en la parte de la educación como en la parte de emprendimiento, porque fue una persona, o es una persona, mejor dicho, porque está viva, es una persona súper acuiciosa, de esas personas que estudia incansablemente. Ella es psicóloga y nunca se dedicó como a la psicología clínica per se, como digamos, de gente así como para hablar de sus problemas emocionales y cosas de esas. Más bien se lanzó hacia el área de la psicología empresarial. Y entonces fue una persona que me enseñó muchísimo de cómo tratar a los empresarios, a la parte de negocios, a cómo era la psicología del consumidor, cómo yo veía chiquitico, 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 mi mamá, yo no sé, tendría yo 10 años, 11 años cuando ella formó su propia compañía. Y yo me acuerdo que yo iba para los cursos que ella dictaba, que creo que de ahí también puede venir un poco la vena de conferencista y esas cosas, ¿no? sí, sí. Y eso te Y pregunto, ujú. quizás venía viendo esa influencia que dio en ti, ¿cómo fue eso, no? Ese arranque de por qué decidiste toda la parte de la publicidad, el mercadeo. Cuéntame esa parte. Bueno, yo creo, si vamos hacia la parte de estudios, yo soy administrador de profesión base, vamos a ponerlo así. Yo me gradué en licenciado en administración en Venezuela Sí,
Y creo que lo hice como en 2 o 3 maneras, porque mi papá quería que yo estudiara cualquier cosa que fuera con números, y mi papá es economista, y entonces él tenía como una voz fuerte en la casa, era esa educación, no como la de ahora que todo se consulta y vamos donde la Sí, pasión te dirija y esas cosas, ¿no? sí, En mis sí. tiempos tú no tenías mucho que aportar en tu cabeza, o sea, tú ibas como casi donde la familia te decía. Y yo me acuerdo que mi papá agarraba y me decía: "No", porque yo quería estudiar derecho en esa Wow, parte. Yo quería qué estudiar derecho porque me encantaba el dialogar, la dialéctica, la conversa, la argumentación, y me gustaba mucho como la filosofía. sí, Yo en bachillerato me gustaba mucho, leía como muchas cosas griegas y latín y ese tipo de filosofía también muy, muy antiguas de cómo funcionaban las cosas y métodos socráticos y cosas de esas. Y entonces a mí me gustaba Don Quijote y me gustaba como la lectura. mira, Ujú. interesante. Y entonces, ¿qué pasó? Como mi papá sentía que los abogados eran como una profesión como masiva, que era muy como hasta del punto de vista de él, de su pensamiento, eran unas personas que básicamente no tenían que hacer mucho para graduarse. Era muy raro porque pensaba uno, ¿qué hace un abogado? Un abogado lo que hace es caletearse eso y nada, sale a trabajar en un tribunal, porque él tenía mucho la mentalidad del abogado de gobierno. Sí, Entonces, no el abogado como mi papá trabajaba como empleado, mucho trabajó todo el tiempo hasta que se jubiló. En su cabeza era, como dicen en España, como que la vida del funcionario. Y sí, entonces mi papá siempre se imaginó en qué va a estudiar que va a estar los próximos 50 años de su vida metido ahí, y cuando termine, cómo se va a jubilar y en qué se va a jubilar. Y entonces le encantaba, él es economista, y entonces me decía, tienes que irte por una carrera de números. Entonces yo en el principio me fui por estadística pura, porque a mi papá le gustaba como la parte de actuario para los seguros y ese tipo de cosas. sí. Y al principio me gustó, pero ya después que veía estadística uno 2 3 matemática uno 2 3 era puro número, 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 no había nada humanístico. Imagínate, yo que venía de querer leer y estoy en una carrera que no había nada que leer. Y ahí dije, no, esto no es lo mío. Me salí y me fui para administración como, digamos, un consuelo para no quedarme en un área tampoco de que sea humanística, ¿no? Ok, Y ahí me gradué de administración. Una vez que me gradué de administración, como que, mira, aquí está tu título, aquí está el resultado de los estudios que he tenido y después de ahí inmediatamente me fui por el área de marketing, publicidad. En ese momento no se llamaba marketing, cosa rara, era todo publicidad y mercadeo, sí, pero era más publicidad. No era como marketing, marketing, así como lo llamamos ahorita. No, era una especie de aprendizajes a nivel de lo que era cuñas de radio, comerciales de televisión, avisos de prensa, era más ujú, publicidad. Y eso lo estudié aquí en los Estados Unidos. sí, Y al final me devuelvo a Venezuela a trabajar como en gerencias bancarias, ok, pero como parte de marketing, como el departamento de publicidad. Porque es que ujú, marketing, pudiera decir que es marketing, pero no, realmente eran los departamentos que hacían las publicidades de los bancos. Y sí. era lo que la gente llamaba el departamento de publicidad. Así. Qué interesante, ¿no? O sea, tu mamá más en la parte de desarrollo personal te Ujú. influenció mucho en esa parte porque mencionas de que ibas a las conferencias y tu papá Muchísimo. ya era más con la línea de usted tiene Empleado. que ser un empleado y Mi papá era 100% trabajo 9 a 5 y inclusive un trabajo bastante de horario. Olvídate de trabajar fines de semana, ni sábados ni domingos, salir el viernes a las 4:30 de la tarde con tus amigos del trabajo, a tomarte tu cervecita, a tomarte tus tragos de viernes, a quejarse ajá, de los jefes, muy, muy, muy de empleado. sí, Y sí, sí, mi papá era como muy, tenía como muy ese estilo y ese fenotipo todo del empleado perfecto en ese sentido. Y mi mamá al revés, mi mamá era el otro lado, era empresaria, emprendedora, era la que tenía su propia compañía y era de desarrollo personal. O sea, ya yo me acuerdo cuando, no sé, no sé, tendría que tener como 15, 16 años más o menos, no me había, debe estar por graduarme en el bachillerato. sí, Ya yo leía los libros que tenía mi mamá en su biblioteca y ya yo leía Tony Robbins, por ejemplo. O sea, okey, ya yo me acuerdo que, qué cosa tan rara. Me acuerdo que ya yo en el año 95, ya ajá, yo había hecho cursos del incipiente PNL, en ese guau, momento de programación neurolingüística, y había unos referentes a nivel internacional y habían unos referentes brasileños, Lei Ribeiro y esa gente, sí, y ya yo los leía. O sea, tenía muchísimo tiempo ya viendo eso en mi casa habitualmente, que era como la psiconeurolingüística, la ajá, estrategia de comunicación, toda esa parte, normal, o sea, normal cuando te digo que sí, tendría 15, 16 años cuando empecé a tener acercamiento a ese mundo de la programación neurolingüística. Inclusive, antes de eso no era programación neurolingüística, sino era como una cosa que se llamaba análisis transaccional, que era el yo, el super yo y esas cosas. Y mira. entonces uno ya tenía como ese acercamiento a esas metodologías freudianas y esas cosas, ¿no?
Y qué interesante, ¿no? Qué interesante contraste lo que me hablas. Muchísimo, Y muchísimo. te pregunto, me pongo a pensar, ¿y cómo fue ese choque? ¿Cómo era ese choque en tu cabeza de tener esos dos extremos que vivieran juntos, que Yo salí tuvieran a eso? trabajar cuando me gradué, salí a trabajar de banco. Ujú. No duré aproximadamente casi nada. Cuando tuve mi primer contacto con jefes, me di cuenta de los malos que eran los jefes Ok. y regularmente empecé a entender que el mundo bancario, inclusive, porque yo empecé fue en el mundo bancario, empecé y terminé mi trabajo, porque yo estuve hasta el 2010 en el parte de bancos como tal, Ujú. subiendo en toda la escalera de escalafones de los bancos, pero sí estuve tiempo dándole vuelta ahí. Me sacaba, me volvían a meter, me volvían a reclutar, me volvían a traer. Pero Y sentías que realmente no estabas encajando. no, al contrario, me gustaba muchísimo. Lo que pasa es que me aburro rápido. Es que lo que pasa es que el mundo del empleado tiene un ritmo, ¿ok? Sí, Tiene sí, una sí. forma y tiene unos cánones que ahorita tal vez haya cambiado, pero en ese momento había que respetar. Había una verticalidad que había que respetar. Había una forma de ganarse los cargos y los ascensos que había que respetar. El tiempo era muy importante. Tú podías hacer 400 veces mejor que tu jefe y haber traído los millones de dólares que tú quieras a la compañía, Sí. pero si tenías 6 meses no te van a subir para vicepresidente del banco, por ejemplo. ¿Ok? Y tenías que pagar el tiempo. Y a mí eso siempre me pareció como algo absurdo de que no importa los resultados que tú tuvieses, sino el tiempo que tú estuvieses, era como el pago al mérito. La meritocracia tenía Ujú. dos canales, uno lo que hacías, pero el tiempo que permanecía. Y las empresas que premian mucho la permanencia estática de las personas. Y a mí eso no me gustaba, pues porque al final del día yo sentía que yo era muy movido. Por eso yo creo que yo creo que lo que más duré en un trabajo así como largo, empleado, así que te pagan 15 y último así, Sí. fueron casi 15 meses. Eso es lo Wow. máximo que duré. De ahí para adelante, casi siempre duraba que si 6 meses, 8 meses, 12 meses. En algunos me votaron, en otros yo me renuncié. O sea, dependiendo de... También fue una cosa interesante porque empiezas a vivir los procesos emocionales, Sí. el entender de que no eres tú, sino que es otra persona. Si te votan y no pasa nada. En el sistema americano es bastante dócil ante la que te voten, ¿no? Sí, sí. Pero en el sistema latinoamericano, que te voten era como una desgracia y una cosa loca de que quedabas como que si te votó un tipo más importante que tú. Y a mí nunca me pareció eso, o sea, yo casi nunca sufrí. El primero me pegó, la primera vez que me Ok. votaron. La primera vez que me votaron me pegó duro porque me pegó en el ego. Me pegó Sí. duro porque yo decía, imagínate que hice mal, que no sé, me culpé mucho. Sí, sí, sí. Pero un tiempito, tampoco mucho tiempo, pero me pegó mucho, un tiempito corto. Y Sí. después de ahí sí dije, de alguna forma entendí que no era que me votaran porque era malo, inclusive llegué a entender que me votaban porque era muy bueno. Wow. Entonces, ya cuando entendí también de que no le podías opacar a tu jefe y no podías sobresalir por encima de tu jefe, que eso era una técnica muy mala, yo no tenía mucha inteligencia emocional en ese sentido y lo que trataba era como que sobresalir, sobresalir. Yo soy súper competitivo y entonces en ese momento me di cuenta que sobresalir sobre tu jefe era lo peor que tú puedes hacer como empleado, porque al final del día estás buscando que te voten, pero en la vuelta de la esquina. Y entonces Total. empecé a entender un poco el problema de los techos de una mediocridad como autoimpuesta, porque tampoco es que te dicen no seas el mejor, sino que Ujú. hay formas en los canales corporativos, en los canales de empleados, donde tú encuentras para conseguir esos vericuetos para subir de puesto. Pero Claro. si tú no estás dispuesto a unirte, porque ahí hay una cosa que se llama cultura corporativa que todas las empresas tienen. Y si tú no Sí. estás dispuesto a unirte a esa cultura corporativa y a convivir con ella y a bailar al ritmo que te baila la cultura corporativa, no vas a durar igual. Entonces, eso lo aprendí yo con los trabajos. Ahora, cosa interesante, yo nunca fui un trabajador tampoco así tan entregado en ese sentido de solamente hacer cosas de trabajo, porque siempre tuve como la parte emprendedora también. O sea, Sí. yo que recuerde, nunca estuve en un trabajo donde no tenía paralelamente un emprendimiento. O sea, era muy raro, tenía como los dos mundos, ¿no? Sí. Entonces, siempre fui como que estaba acá, pero tenía de repente una dulcería, estaba acá, pero tenía una imprenta, estaba acá, pero de repente trabajaba con una consultoría. O sea, no era Sí. muy de quedarme en un solo lugar. O sea, no es, de por sí no lo soy, como ahorita, Sí, sí, sí. en este momento. Y tú mencionas algo aquí, y aquí viendo mis notas, porque pues tengo un equipo de investigación por ahí, que me gusta Bueno, profundizar ya vi con lo de con mis Carmen que invitados. ya vi con lo de Sí, Carmen, que ya por- ahí es algo interesante que no, sí, regularmente nunca me preguntan por mi mamá. La gente que me claro, conoce mucho, la gente que sí, me conoce y que me conoce mucho, sabe lo importante como piedra fundacional de mi vida, mi mamá, ¿no? La sí, conocen y la gente que conoce a mi mamá, sí, siempre que la conoce termina diciendo, ah, ahora entiendo porque no soy yo, también tengo mi sí, hermano César, después está mi hermano Jorge, que estamos todos Jorge, aquí. Y entonces ajá, son como personas como que dicen, ah, ya entiendo de dónde viene, ¿no? Porque de verdad que los tres somos como muy en esa línea
de darle educación, de trabajar mucho. Entonces, venimos más como del lado de mi mamá. Sí, sí, sí. No, una de las cosas que de las misiones o de este proyecto bonito que tomé fue tomarme el tiempo de aprender y de saber más de mis invitados, porque siento que eso le crea valor, le Sí, aporta no, ya valor. No es habla simplemente bien una de, entrevista, ¿no? habla bien de ti porque regularmente darse el tiempo para aprender de alguien y más allá de lo que salen en las web o en las redes sociales o lo que sea, ya habla muy bien de ti porque al final del día una marca personal no es, no es solamente lo que la gente ve ya al final de la distribución del contenido, sino Total. también es como lo que o sea, uno es lo que es por las historias que lo acumulan a uno. Por ahí hay una frase que dice, uno no está hecho de células o no está hecho de sangre y huesos y todo lo demás, sino está hecho no, la frase es así, uno no está hecho de átomos, uno está hecho de historias. Y es cierto, la verdad es cierto, uno está llena de su repositorio de historias, que es lo que te hacen ser lo que tú eres. Y eso vamos a tocar después, esa parte, la historia que son tan importantes para crear una marca y para Ujú, desarrollar una marca. Pero aquí en mis notas, hablando ya un poco para cerrar el tema de Venezuela y tu historia, ujú. veo que en mis notas, tú por el transcurso de todo el tiempo que has emprendido, fuiste pues empleado, quebraste casi 10 empresas, unas en Venezuela, otras aquí en Estados Unidos. Háblame un Yo poco creo que las sobre quebré todas, esos. de por sí. Yo no Háblame un sé. poco sobre esa mentalidad, porque mucha gente habla de los negocios, pero una persona cuando está allá arriba no sabe, muchos, Ujú. la gran mayoría no saben todos los sacrificios y todas las empresas o los negocios que se quebraron. Cuéntame un poco sobre esas experiencias. Sí. Bueno, yo te cuento, Andrés, que en verdad, yo creo que yo no tengo miedo al fracaso precisamente por esta lección de haber fracasado tantas veces, entre comillas, ¿no? Aunque yo no Sí, lo llamo nunca un fracaso, pero para que lo entienda la gente, o sea, haber no culminado un proyecto con los resultados que uno quiere o de repente entender que los proyectos tienen vida y son cíclicos y algo que yo he entendido hoy por hoy, que ahora lo tomo con bastante ligereza, es los ciclos de la W de la vida, que a veces estamos ujú, arriba y a veces estamos abajo y a veces estamos arriba de nuevo. Y la vida es así, es como una W, eso es cierto. O sea, la W de la vida es inevitable, o sea, es inevitable. Yo conozco muchas personas que tienen mucho tiempo en la cúspide y les va muy bien, pero también los he visto caer. Tal vez, ¿qué es lo que uno aprende? Tal vez con el tiempo, después de haber quebrado tantas empresas y haber levantado de nuevo o algunos emprendimientos desde cero, es que el tiempo de aprendizaje que obtienes en la vida se invierte o lo que has invertido en el tiempo de aprendizaje de esos fracasos, lo pones en marcha o lo pones en la mesa cuando te quiebras o cuando tienes que levantar una empresa de la nada y ves el tiempo con que lo haces. Ahora lo haces mucho más rápido. Anteriormente, cuando empieza de repente una quiebra, te tiene mucho tiempo en el piso. ¿Okay? O sea, por lo menos una de las cosas que yo me he fijado, que cuando yo empecé mi primera empresa, por lo menos por ejemplo, te voy a echar cuento, yo tenía una dulcería y no comía dulce. Entonces, cosas locas en mi vida, a sí, pesar de sí. que un gran amigo, Tito Galvez, que lo quiero muchísimo, siempre dice que no es Sí. necesario saber, sino entender de negocios, pero no saber del rubro, la categoría específicamente. Bueno, en ese momento pudiera decir que no sabía ninguna de las dos cosas, no sabía ni de negocio ni de dulcería, ¿no? Y Sí, monté una dulcería por el único hecho que yo pasé por una feria, un food court, o sea, un lugar donde se une la gente para comer, ok. y había un local en arriendo, y yo estaba en ese centro comercial y yo decía, por aquí mucha gente, mira qué bueno que pasa la gente viendo el tráfico como de la planta donde estaba, y estaba en una esquinita, bien, bien puesta, pero en una esquinita, y yo Sí, decía, ahí quedaría chiquitica, ¿no? Era un lugar como chiquitico, no te imagines un McDonald's, ¿no? Una cosa chiquitica ahí como unos 6, 7 pies como tal. Y cuando yo alquilo ese lugar, digo, voy a montar una dulcería. ¿Por qué? Porque en mi cabeza yo me imaginaba que todo el mundo terminaba de comer o de hacer cualquier cosa de lo que estuviera haciendo en la feria y se iba a buscar un dulce para pasar con los amigos, a tomarse un café. Nosotros teníamos café ahí, café, dulce y todas esas cosas. Y al final yo sentía que tenía el negocio del mundo y quebré a los, no sé, como a los 3, 4 meses. Uno, porque yo no comía dulces. La principal era, yo no conocía los productos. Ese era sí, uno. Segundo, yo no atendía a la dulcería, nunca la atendí, ni medio día. O sea, ok. yo tenía unos empleados que trabajaban ahí, unas muchachas que trabajaban de lunes a viernes y otras que trabajaban en diferentes turnos y otras que trabajaban sábado y domingo, que eran estudiantes. ¿Qué pasa? Al final tú no controlas ni inventario, ni manejo, ni procedimiento, ni puedes reclamar absolutamente nada porque no conoces el negocio, pero para absolutamente nada, y menos montar procesos.
cosas tontas como no saber picar una torta en la cantidad de en pedazos que tenían que ser para que optimizases la torta, sino como que saliera, cada muchacha picaba la torta como le diera la gana y como se imaginaba que tuviese un momento en su vida, en su casa, como la picaba. Sí. Cada quien hacía el café como le da la gana y cada quien utilizaba la forma de presentar el dulce como le da la gana. Entonces, obviamente era un desastre a nivel de negocio, era bueno, darle gracias a Dios porque hay para pagar las nóminas, ¿no? Pero Sí, no sí, sí. quedaba nada, nada, Wow. absolutamente nada. Después me enteré encima de eso también que las muchachas también agarraban y se robaban el dinero, lo sacaban. Imagínate con un brazo gitano que daba para 10 de repente, cuando empezamos ya a entender que se daba para 10, llegaban y lo picaban más chiquitico y se Sí. lo daban al cliente más chiquitico y sacaban 12, por ejemplo. Y Wow. entonces con esos 12 ponían el repele y bueno, eso fue ya, pero ya entendiendo eso, ya como que empecé a ponerle un poquito más de cuidado a los negocios físicos, al marketing de los negocios físicos también, porque no sabía mercadear nada en ese momento tampoco. Entonces, bueno, ese fue una experiencia bien interesante, porque fue como mi primera experiencia a nivel de físico. Ujú. Tuve una importadora para productos de ejercicio, de nutrición de GNC aquí en Estados Unidos. Sí, Yo sí, sí. compraba los productos de GNC y los importaba para Venezuela y se los vendía a los gimnasios para que la gente los usara, que eran aminoácidos, proteínas en ese momento no habían, sino eran como aminoácidos y eran unas cosas para catalizador como fat burner, para Ujú. quemar quemadores y esas cosas. Y los vendía en Venezuela y yo no hacía ejercicio. O sea, tenía ejercicio. Y entonces se lo dejaba y el modelo era como de consignación. Entonces tú lo dejabas y entonces cuando ibas a volver al gimnasio, el gimnasio se gastó lo que compró y me decía que no, te lo pago con la segunda vez, era malísimo cobrando. Entonces también hay aprendizaje también de cómo se cobra, de cómo no tener cash flow mató Mm, ese emprendimiento, por ejemplo. sí. El otro lo mataron la falta de proceso. De este aprendí que no puedes tener una empresa sin cash flow. Sí, Tú no puedes cash flow. financiar a los clientes eternamente. Sí. Y así yo creo que fui como aprendiendo de todo. Tuve dos consultorías muy, muy buenas. Después tuve un trabajo de consultoría también bancaria súper chévere también. Y ahí creo que fue por falta de administración. Me entraba mucho dinero y me lo gastaba en cosas que no eran. O sea, hay como que una serie de aprendizajes a nivel de esos emprendimientos. Dice que 10, pero Sí. yo posiblemente echando nada más la cuenta por encimita, tranquilamente pueden llegar a 20. Mira. Pero sí, yo creo que tranquilamente. Que en todos esos no hubo tanto colapso porque eran como emprendimientos de soltero o recién casado y Sí. no teníamos como problema. Pero Sí. los emprendimientos que empezaron a ponerse serios y que sí como traen como lección de vida fueron los emprendimientos que hice ya después de casado y con Ok. hijos. Ok. Porque ahí yo no sé en el caso tuyo sí, pero en el caso de los demás, cuando ustedes vayan a ver esto, no es lo mismo emprender con una familia que emprender solo, ¿ok? Sí. Y no es por decir, ay, uno solo lo tiene más fácil. No, pero es que sí lo tienen más fácil. Porque al Total. final del día, cuando algo quiebra y pasa algo y te duele la barriga, te duele solamente a ti. Pero si tú quiebras y le duele la barriga a tu familia, o sea, no eres tú, es tu esposa, son tus hijos. O sea, al final tú tienes que llevar la comida y tienes que hacer una cantidad de cosas para que tu familia tenga el sustento diario. Y cuando tú tienes familia, ahí pasan varias cosas en tu cabeza. Empieza a motorizarse una necesidad diferente, más allá de la pasión y quiero cambiar el mundo y lo que tú quieras. Empieza a ponerse una realidad brusca que Ujú. es buscar dinero antes de que buscar pasión. ¿Ok? Total. Y entonces se empiezan a poner las cosas. Ahí es donde yo digo que el mundo se convierte en realidad. ¿Ok? Antes estás como jugando con el emprendimiento, entendiendo qué puede pasar o no en tu vida Ujú. si apuestas como tal. Pero después empiezas a calcular más esos riesgos, a pesar de que yo siempre he sido como un hombre bastante en riesgo, Ujú. empiezas a tener esos riesgos mucho más calculados. Pero sí, al final yo creo que también es una suma de aprendizaje. Haber quebrado tantas empresas por tantas razones diferentes te llevan a entender muchas cosas donde te vuelves bueno. Ujú. Porque yo creo que el problema no es quebrar, o sea, ni que te voten, ni que quiebres una empresa, ni que te salga mal un proyecto. Eso no, eso es parte de la vida y Sí. te levantarás alrededor de eso. Yo creo que el gran error y lo que llamaríamos realmente un fracaso ahí Sí. es que tú pases por ese proceso y no aprendas absolutamente nada. O sea, no entiendas cómo pasó, por qué pasó, dónde pasó, cuál fue el error, dónde está el hueco. Yo creo Sí. que ahí es parte importantísimo de esa parte, de eso. Ujú, Y te pregunto, Javi, yo tengo una cosa con el número 3, ¿no? Te ujú, pregunto tres claves, tres. Yo te pregunto, ¿cuáles fueron, de eso que me hablas, ujú, ¿cierto? ¿Cuáles fueron tus tres experiencias o tres aprendizajes que tú ajá. sacas ya con la edad que tienes, toda la experiencia que tienes de los negocios? ¿Cuáles fueron esos tres aprendizajes en esos negocios que si de pronto una persona que está iniciando, Ujú. entonces, si yo hubiera podido hacerlo de nuevo, diferente, lo haría? ¿Qué crees tú? Bueno, el primero, y yo siempre se lo digo a la gente, y va a sonar a que uno quiere vender cosas, pero no es así.
sea, el primero es mentorizarte. Hay personas que ya saben eso. Entonces ya, o sea, más gastas tu dinero, pues va a sonar raro, pero más gastas Sí. tu dinero tirado a la basura, aprendiendo procesos o entendiendo cómo funciona un negocio que pagando un mentor, aunque sea más chiquito del que tú quisieras tener, pero cualquier mentor que ya tenga algo real, que tenga por lo menos una prueba fidedigna de que Resultados, está así, algo que te muestre, algo que exacto, tú una puedas, exacto, transformación. que tú digas, Ujú. ya lo hizo por ahí. Entonces, eso me parece que el primer error es no haber tenido mentores en ningún lugar de negocio. Tenía como muchos mentores de desarrollo personal. Mira qué cosa Claro. rara. O sea, yo tenía un desarrollo personal bastante grande. O sea, Sí, si tú me preguntas a mí entre los 15, 17, 18 años, yo era como un adolescente o preadolescente y después un tipo como avanzado a nivel de evolución. sí, Tenía una sensación interesante de que la vida estaba hecha para disfrutarla y vivirla feliz y una cantidad de cosas que hoy por hoy se dice mucho de todo esto, de toda la parte millennial, por decirte. sí, sí. Tenía como bastante clara la parte de propósito, misión de vida, estrategia de felicidad, objetivos, planificación de vida. Toda esa parte como que la tenía bastante metida en mi ADN, ¿no? Pero no tenía nada de preparación empresarial, no tenía educación financiera para absolutamente nada. Entonces era como una carátula de un libro bonito, pero que adentro no dice nada, ¿no? Entonces tenía mucho desarrollo personal, que al final del día sí son herramientas que me podían hacer resiliente ante la vida, pero ¿para qué ser resiliente si podías evitar esa resiliencia con un poquito de educación financiera, ¿no? Entonces, es verdad, estaba muy preparado para aguantar golpes y para hacerlo de manera estoica y volverme a Ujú. levantar, súper, súper preparado, pero no era la condición natural de alguien que pudiera haber buscado un mentor. Entonces, mi primer error fue no haber buscado mentores que ya lo hubiesen hecho, que ya pasaron por allá. Buscar su mentor es la primera parte del éxito. O sea, un Ok, mentor es definitivamente la escalera que te va a llevar a los primeros peldaños para poder entender cómo llevar el negocio a feliz término. Y total. eso hay que tocarlo, pero con muchísima seriedad. Entonces, a veces la gente cree que es que uno quiere vender cursos o vender programas o vender mentoría y realmente no es así. Yo creo que es Ujú. como uno evitarle el dolor a esas personas porque ya uno lo vivió. O sea, en el caso tuyo, en el caso mío, yo cuando la gente me contrata porque yo salgo al mercado porque yo sé. O sea, no me atrevería a vender algo por lo cual no he experimentado una realidad en mi vida, ¿no? Entonces yo sí puedo ofrecerte un atajo a que no te pase lo mismo que a mí y que llegues más rápido desde el punto de vista de marketing, mercadeo, marca personal, lo que sea, por allá, que Ujú. sean todas mis áreas de experticia. Yo sería incapaz de venderte inmobiliaria, por ejemplo, real estate. No sé, yo no sé hacer lo que tú haces. O sea, yo no sé cómo hacer un cálculo comparativo, yo no sé hacer un flipping de una casa, no lo sé. Estoy en el negocio como inversor, no como asesor de eso. ¿Qué pasa con Total. la primera parte? Si tú no tienes un mentor, si tú no tienes una persona que te ayude a entender el negocio en la forma rápida, vas a estar mucho tiempo o vas a perder mucho tiempo para entender ese negocio. Entonces, ese es el primer error. El segundo error, que ya lo entendí como al ratico, es cómo Sí, hacerlas, que tienes que tener proyecciones financieras y tienes que tener lo que llaman leverage, como palancas de cash flow. O ok, sea, tienes que tener de dónde viene el dinero. ¿Dónde te apalancas tú para sacar el dinero? De los bancos, de tu amigo, de tu mamá, de tu papá, de los familiares, de dónde está el dinero realmente y cómo ese dinero va a apalancar el negocio y cuánto tiempo lo va a apalancar. total. Porque creo que el emprendedor de a pie, el normal, confía mucho en la suerte y en el cómo vamos viendo, como vaya viniendo, vamos viendo. Ahí Entonces, vamos. bueno, o sí, vamos, o sea, si ahorita se me acabó el dinero, se lo pido a mi tía. Y si mi Ujú. cuñada se me atraviesa, se lo pido a mi cuñada. Y mañana a un amigo. Y después déjame levantar un capital aquí de un banco con alguna cosa, o déjame hipotecar la casa o el equity de la casa Sí, o cosas, y así como que van creando líneas de apalancamiento indebida que uno ya con el tiempo te das cuenta que primero se crean las líneas de apalancamiento y sí. después se monta el negocio. Y Digamos ese que sería en como el esa primer. parte, Ujú. lo que mencionas, o sea, lo que mencionas de los mentores, de los coaches es muy importante. Yo resumo, un coach, un mentor, un curso, un programa, básicamente te acorta la curva de aprendizaje. Tú lo puedes Sí, aprender, hay muchas cosas que las puedes aprender en YouTube, pero ¿cuánto tiempo te cobra? O te no, cuesta te en cuesta, tiempo, es que, ¿no? y va a Entonces, sonar muy extraño, pero es que el valor más importante y después lo vas a ver al final de tu vida, no, porque tampoco es que yo estoy viejo y me estoy en ese, no, sino que después lo vas a ver a lo largo de tu vida, que el tiempo es la moneda más importante que tienes como emprendedor o como empresario. Y el total, tiempo, la verdad, o sea, tú no vas cambiando también el termómetro financiero y vas cambiando ciertos niveles de objetivos a nivel financiero, eso está claro, y cada quien tiene su nivel y su termómetro en su momento, ¿no? sí, Pero después te vas a dar cuenta en el tiempo de que los termómetros van creciendo también porque tú vas evolucionando con el negocio y ya los dineros no te suenan tan altos porque sabes que le sacas dinero a eso.
Entonces, Sí, cuando un mentor te costaba $200 y tú dices, bueno, $200, ¿de dónde lo saco? Pero bueno, te dolía y ese mentor te hizo que tú cortaras un proceso, por ejemplo, y ganaste $1,000 o 1,500, con ese proceso ganaste 20,000 al año, ya tú empezaste a entender, ok, si 200 me llevó a 20,000, 20,000 me van a llevar a 2 millones. Entonces uno empieza como a entender que la inversión en mentores en la parte de emprendimiento ya deja de ser una opción, sino se convierte en una obligación. Entonces total, yo esa parte la tengo como muy clara. Hoy por hoy yo soy mentor de muchísima gente, pero yo tengo mis propios mentores, que yo me mentorizo, porque, y una de las cosas que podemos hablar inclusive más adelante, a medida que empiezas a crear como digamos, tu marca personal como mentor, pasa algo muy lindo. Te vuelves más educado porque empiezas a transmitir información de aprendizaje con lo que tú aprendes, se lo transmites a las personas que son tus mentorados y esos mentorizados, perdón, llegan y van aprendiendo de tu propio aprendizaje. Pero tú te vas volviendo más hermético al aprendizaje, porque esa es la maldición del conocimiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Empiezas tú a volverte muy hermético a nivel de la información que permea de más arriba. Entonces tú te conviertes en el único que aprende, pero no el que recibe el aprendizaje. total. Entonces cada vez se te hace más difícil conseguir quién te va a mentorizar. Entonces llega un momento donde baja los cursos, pero como burros, como arriados, como vamos a Tony Robbins, porque es Tony Robbins para ver qué pasa allá, pero Sí, realmente no son mentores. O sea, sí, realmente tú puedes decir que Tony Robbins es tu mentor cuando de repente vas al private de él o vas a ciertos eventos que son muy privados como tal, o estás en el Platz, cosas de esas, sí, en el Platinum de ellos. Pero cuando estás en los UPW, el Day with Destiny o lo que sea, tú puedes decir que estás ahí con 10,000 personas, pero ese no es tu mentor. ¿Okay? Esa es una persona que está compartiendo conocimiento masivo y hay muchas pepitas de oro que obviamente te funcionan, pero no te está mentorizando. De alguna forma te está motivando, te está aligerando ciertas búsquedas de conocimiento, pero no es un mentor. Un mentor es alguien que está más contigo en tu camino real, ¿no? Como tal, más en tu realidad. Y total. cuando uno empieza a ser mentor de otras personas, no sé si te pasa a ti, se te vuelve más difícil conseguirse mentores para uno. Entonces Sí, empiezas como, ya no le creo tanto a este, los resultados no me gustan de este, empieza tu ego a hablar más duro, por supuesto. ¿Qué pasa si me expongo a este? Vas a ver lo que yo carezco, la falencia. Se te convierte todo un problemón empezar a mentorizarte tú mismo, ¿no? Y ahí es donde viene, yo diría, el obstáculo del aprendizaje de las personas que ya pasamos por cierto proceso y empezamos a buscar quién nos va a mentorizar. Empieza ujú, yo creo que un checklist importante, un to-do que hago con esto de en adelante. Y yo creo que es uno de los grandes problemas que podemos vivir en la faceta donde podemos estar en este momento, ¿no? Y total. para completarte la idea, cerrarte la anterior, el Sí, tercero, porque el primero sería buscarte un buen mentor, el segundo sería buscarte las palancas al apalancamiento de cash flow de efectivo, porque es súper ujú, importante, sí, y el tercero para mí es educarte a nivel de inversión. ok. ¿Por qué? Digamos como Ujú. empresarial, ¿no? Digamos el Sí, segundo podría ser finanzas, porque es finanzas, aprender de sí, el finanzas segundo tiene que ver personales. con finanzas, un poco de lo que es Ujú, esa parte también de entender cómo se maneja el movimiento de dinero dentro de tu empresa. total. Pero el tercero viene entender que el negocio per se no te va a hacer rico, ni te va a poner en la etapa de la libertad financiera, ni en la Ujú, libertad de tiempo, ni de espacio, ni de movimiento, ni de nada. Eso es un negocio. Y un negocio como tal es un negocio que te mete un grillete y que te pone en un lugar para darte el dinero y eso está bueno. Pero si tú no tienes una estrategia de salida del negocio, una estrategia de libertad financiera, no logras entender para qué está al final el negocio y a veces el negocio no quiebra ni por falta de conocimiento, vamos a poner el lado de mentores, ni ujú, por falta de educación financiera, ya aprendiste a manejar el dinero, sino por falta de pasión y por cansancio. Ya estás sí, cansado de hacer lo mismo, porque como no te has podido liberar del negocio, entonces empieza algo que tú dices, no, estoy cansado de hacer esto, no quiero seguir haciendo esto, debe haber una forma diferente de hacerlo, y empieza un proceso como de desmotivación ante el negocio, que al final termina de repente contratando a varias personas que se encargan del negocio, que quiebran el negocio porque tú no supiste delegar el negocio, sino solamente no delegaste, entregaste el negocio a mano de una persona para que después se responsabilizaran de algo que es tuyo. ¿Okay? total. Entonces, eso pasa mucho, muchísimo como tal, y es cuando tú tienes que detectar en qué momento del negocio estoy. Porque si estoy en un momento donde el negocio no me llena por cansancio, por longevidad, por energía, por lo que tú quieras en este momento, tú tienes que tomar una decisión estratégica de ver hasta cuándo tú puedes estar ahí sacando el money maker de ese negocio, pero reinvirtiéndolo en lugares donde tú puedas a la larga manejar una estrategia de salida por inversiones que tiene que ser muy clara. Eso a mí tampoco me lo enseñaron y lo vine a aprender después de los 50. Y entonces, eso sí, Sí, sí me hubiese gustado que alguien me dijera, el negocio
es para hacer dinero, pero el dinero no es para que tú lo achinchorres o lo guardes o lo tengas allá o para que crees más negocio, que eso tampoco tenía sentido. El negocio es para que tú inviertas y ese dinero de inversión te permita tener a la larga una paz y una tranquilidad financiera. Sí, mira, tú tocas un tema bastante interesante que, dos temas en la parte financiera, nosotros nos enseñan de chiquitos a manejar el dinero, mucho menos en la secundaria, mucho menos en la universidad, y como emprendedores o dueños de negocios tampoco nos enseñan toda esta parte, ¿no? Crear No, no va aprendiendo. habilidades, crear equipos, sistemas, y es algo que y prontamente vamos a tener a nuestro querido Tito aquí, porque él es experto en esa parte. Tú hablas un punto del habla Muy mucho, bueno, ¿no? sí. Tú vas a operar, Ujú. tú empiezas operando, empiezas a crear sistemas, empiezas a hacer todo el hombre orquesta, pero en algún Ujú. momento, en algún punto, debes de empezar a saber, ok, necesito eh, eh, duplicarme o clonarme, entonces necesito enseñarle a una persona que pueda ayudarme con la edición, una persona que maneje el diseño y todas estas partes empiezas a soltar tiempo y tú puedes empezar a pensar, porque una de las cosas que vemos y seguramente tú has visto mucho es la persona que no crece es porque quiere hacerlo todo, Sí, sí. se le Y acaba la energía, se le acaba la gasolina. sí, ahora más todavía porque, y yo creo que ahí sí podemos entrar empezar en el Ujú, tema de la marca personal. total. Porque, ¿qué pasa? Anteriormente, para crear una marca personal, tú necesitabas un super equipo. Estoy hablando no solamente de un equipo tecnológico, sino un equipo humano que te Sí. pudiera acompañar a la creación de una reputación. ¿Por qué? Porque donde tú exponías tu marca personal eran en la radio, en la prensa, en la televisión, en los medios masivos, ¿no? Ujú, Y los medios masivos regularmente llegaban a ti ¿por qué? Porque tú tenías un PR o porque tenías un cargo importante o porque tenías de repente, eras un autor de libros y entonces esas poquitas formas de hacer que tu marca personal se llegara a la parte de la masividad, era para personas muy, digamos, selectas del mundo. Eran los abanderados de ciertos privilegios que ujú, uno tenía como marca personal. Después que sale esto de las redes sociales, 2005, después 2008, después 2015, ahorita con Instagram, toda esta parte empieza a popularizarse, pero a masificarse y a democratizarse. Y empieza una democratización que a veces a mí me gusta mucho, como lo dice Jeff Bezos, que no solamente fue un cambio paradigmático de las redes sociales a nivel de actitud de las personas, ujú, sino también la tecnología acompañó a la actitud de las personas, porque posiblemente en el 99, con la salida del Internet, en el 97, no había ese desarrollo tecnológico que pudiera acompañar esas actitudes de repente de creación de contenido. Pero ya en el 2015 ya tenías cámaras mucho más pequeñas, ya habían celulares que podías empezar a hacer contenidos tú mismo en Instagram, ya empezaba la gente a ser creadores de contenido, aunque no se llamaban creadores de contenido. Los influencers empezaron a mostrar el camino a la gente, los youtubers desde el 2005 empezaron a entender un poco el negocio. Entonces, cuando uno empieza a ver ese camino hacia atrás, que pareciera que tuviera mucho tiempo, pero sí. serían unos 15, 18 años, cuando uno pone a ver todo este camino recorrido de la gente, hoy por hoy hay como digamos un proceso muy complicado, pero ya desde el punto de vista de la saturación de contenido y no de la forma y la democratización del contenido. ¿Okay? Entonces, en este momento la marca personal se ha convertido en parte del activo de las empresas y ahora voy a ligar Sí. como el mundo donde venimos ahorita hablando, el empresarial, con los tres requisitos básicos de mentoría, apalancamiento de cash flow y entender las inversiones, pero ahora todo de ese triángulo, si lo quieres ver a nivel de falta de conocimiento y de tres habilidades importantes, en el medio vas tú. ¿Por qué en el medio vas tú? Porque anteriormente en el medio de ese triángulo que podía ser la parte financiera, la parte de inversiones y la parte de mentorías o educación, autoeducación del empleado, del emprendedor, en el medio estaba un logo de tu compañía. O sea, en el medio tú tenías una representación iconográfica de lo que eras tú, pero era tu compañía. Pero ahora, hoy por hoy, eres tú, es tu cara, es tu esencia, es tu formato energético, si lo quieres ver, en puesta en marcha en contenidos. Es tu actitud, pero también tu autenticidad, entre comillas, lo que llama la gente autenticidad, que está mal llamado para mí, pero esa puesta en escena de lo que está pasando ahorita es lo que la gente llama marca personal. Y la marca Ok. personal no es nada más que una creación de una cantidad de valores, de propuestas únicas, de valores que tú tienes, dirigidas hacia una cantidad de personas que regularmente es tu nicho o tu lugar donde tus clientes consumen ese contenido y hechos a través de unas pasarelas o unas plataformas que hoy por hoy son las redes sociales. Entonces, si tú te pones a ver qué significa tener una marca personal poderosa, la marca personal poderosa hoy por hoy no es lo que llamábamos hace 3 años o 4 años. La marca personal poderosa es una persona que tiene una propuesta única de valor diferenciada muy, muy clara. Eso quiere decir que va al mercado muy claro, con un target que es suficientemente amplio y suficientemente claro para que dirija ese contenido, esa propuesta única de valor, distribuida por un contenido, que estamos hablando de esto que estamos haciendo ahorita es un contenido, y que al final llega y está como consumida
por unas plataformas que son las redes sociales. ¿Okay? Entonces, eso es la marca personal en este momento. Así que es muy raro porque pareciera que la marca personal perdió un poco esa unidad, esa yo soy el único que lo puedo hacer, esa como, digamos así, como exclusividad de Ujú. personas que Sí, eran los elegidos para poder ser marcas personales. Y era hoy lo por hoy, cualquier persona que tenga ya una propuesta única de valor, que tenga una capacidad de distribuir eso a una persona, un nicho, un lugar donde la gente te pueda escuchar, que pueda hacerlo a través de este contenido, a través de las cámaras, a través del formato de podcast, a través del PDF, blog, lo que sea, y que encima de eso lo distribuya por los diferentes canales, ya tiene una marca personal. exactamente. Y lo que menciona es muy importante. Yo sé que para los que nos vayan a escuchar o nos vayan a ver suenan cosas técnicas, lo que dice Javier de la promesa única de valor, del retargeting, del avatar, del nicho, y eso lo vamos a tocar ahora. Quiero preguntarle más en detalle a Javier esa parte, pero Javi, te pregunto, ¿qué, ¿qué se necesita o qué necesita una persona para crear su marca personal? Eh, Porque una de las cosas que yo he entendido, que tú mencionaste ahorita, es las marcas antes, las marcas grandes, eran las que tenían todo el Ujú, posicionamiento. Ahorita una marca pequeña se puede volver gigante por medio de contenido orgánico, por medio de servicios y productos, y ujú. puede crear una serie de, ¿cómo se dice?, de brazos usando solo su marca personal. Si no, pongámonos a ver marcas grandes o influencers grandes, personas como Sí. Vilma Ujú, Núñez, ujú. Grant Cardone, todas estas personas. Tú tienes una marca personal. Entonces te pregunto, ¿qué necesita una persona que nos está viendo, nos está escuchando para crear su marca desde cero? ¿Cuáles serían esos tres componentes Bueno, principales? obviamente necesita una habilidad, o sea, necesita ser reconocido en algo, porque hay personas que se autoimponen una habilidad y no funciona así. O sea, soy bueno en globos, yo puedo crear una marca personal haciendo globos o decoraciones. Soy bueno explicando marketing o vendiendo en los lugares, en los ecosistemas digitales. Ujú. Puedo crear una marca personal en el mundo digital a nivel de lo que es marketing digital. Soy bueno creando estrategias de venta, puedo convertirme en un buen vendedor y manejarme en ese lugar. Ahorita hay muchos lugares donde puedes microtalentarte, mejor dicho, Ok, porque es una cosa interesante que antes eran, que eso se ha cambiado, que eso es lo más interesante de todo. Antes las habilidades eran generales, sí. o sea, soy vendedor, soy Ujú. decorador, soy estilista, o sea, todo era como a lo masivo, a lo grande, ¿no? Lo Y hoy por genérico. hoy, sí, el abanico de opciones era bastante amplio y lo que llamábamos de repente habilidades era como para todo. O sea, Sí. le vendo a todo el mundo todo lo que yo soy porque soy muy grande. Eso se ha venido acotando y hoy por hoy las marcas personales son bastante específicas, ¿no? Entonces soy un decorador de interiores especializado en apartamentos en la playa. Soy una persona como, vamos a poner el caso de Vilma Núñez, soy una persona especializada en empoderar a los emprendedores que regularmente están empezando en el camino del emprendimiento digital y que están buscando una ruta para monetizar sus talentos. Estoy poniéndome de repente Gran Cardón, es un especialista en la parte de bienes raíces, real estate como tal, creando universidades de venta, pero basado siempre en el negocio de real estate. Se mantienen como alrededor de las especializaciones. Entonces, yo Ujú. creo que una de las cosas que está pasando en este momento y primer paso para crear tu marca personal es que tienes que tener una habilidad reconocida por otras personas o por otras personas de lo bueno que tú eres, ¿no? Porque tienes que tener un talento. Algún talento tienes, porque todos venimos con muchos talentos, pero algún talento tienes o varios talentos de esos tienes, por los cuales puedes ser como reconocido y que te permite solucionarle problemas a las personas. Y ahí vendría la segunda parte. Ese Ujú. talento tiene que estar dirigido a un problema. ¿Qué significa eso? Muchos de nuestros talentos están muy bien definidos. A veces de repente soy muy bueno, no sé, dibujando y tengo un talento interesante para dibujar. Pero si ese talento no soluciona un problema que tienen las personas, es un talento más que está ahí dividido en millones de personas que tienen ese mismo talento. Entonces tiene que tener algo, esa solución regularmente, que es lo que es la propuesta única de valor, ese problema que tú solucionas es tu propuesta ante el mundo. Entonces tú tienes que crear esa propuesta. ¿Con qué ayudo yo a las personas? Las ayudo en entender y ordenar el mundo, por lo menos yo ahorita estoy en una nota, en un cambio de marca, de mi propia marca, para irme al tema de la productividad. ¿Por Ok. qué? Porque yo sé que yo ayudo a mucha gente en el marketing digital y la marca personal y todo lo que tú quieras alrededor de lo que viene siendo el macrosistema del mundo digital, porque soy muy bueno en todos los compendios digitales y vendo en digital. Pero ¿qué pasa también? Que yo sé que en este momento no es solamente lo que la gente necesita. La gente necesita entender cuál es el paso 1, 2, 3, 4. Lo que tú estás haciendo ahorita en este podcast. La gente necesita entender por dónde arranco, dónde termino, qué está en el medio y cuáles son los próximos pasos, porque hay demasiada infoxicación. Mm. Entonces, la procrastinación ya no viene por falta de decisión.
O sea, ya hoy por hoy procrastina, y te debe pasar a ti también. No procrastinas solamente porque no tienes información, procrastinas porque tienes demasiada información y no sabes por dónde empezar. Procrastinas no por la falta de energía o por la falta de decisión. Procrastinas por muchas otras razones. Procrastinas por la perfección, por ejemplo. Eres un tipo tan perfecto que no quieres arrancar en 5 minutos porque sabes que te va a faltar tiempo para hacerlo. Entonces procrastinas por falta de tiempo, procrastinas por exceso de requerimiento. Anteriormente había un teléfono y se acabó, con eso arrancabas y se acabó. Ahora hay 20 tipos de teléfono. Ahora Mm, procrastinas por la luz, procrastinas por el micrófono, procrastinas por toda la cantidad de excusas que el mundo tecnológico y el mundo de la información te llega a ti todos los días. Entonces estamos viviendo yo diría un nuevo momento de la productividad. ujú. Somos hiperproductivos en el sentido de ocupados, pero somos poco eficientes a nivel de resultado. Entonces, ¿qué pasa? Vivimos mucho tiempo ordenando, creando procesos, haciendo estrategias de agendas, vamos a ponerlo así, pero muy poco efectivos a la hora de realizar, de tener resultados, porque no sabemos realmente cómo ser productivos en esta nueva realidad. Y es normal, tiene un par de años, 3 años después de la pandemia, todo cambió. Y eso nos ha puesto en una nueva realidad. Entonces, para mí, yo reevaluando yo mismo mi marca personal, como yo la trabajaba y como yo hacía como digamos, mis cursos, mis clases, lo que yo le informaba a las personas, Ujú. ya no funciona. Va a sonar muy raro y va a decir la gente, pero si hace 2 años ya hicimos el curso, no, ya no funciona. Caducó, venció, check, next. Hay que llorar y Sí, seguir para adelante, porque ¿qué pasa? En este momento el mundo cambió y vertiginosamente. Te puedes quedar llorando y decir, ay, qué fastidio, otra vez cambió, me bajé la pared. Después que empecé a entenderlo, ya no cambió. Un poquito sí, como sí. la frase de Mafalda. Cuando empecé a entender el mundo, me lo cambiaron el mundo. ¿Qué pasa? En este momento el mundo cambió. La pandemia nos llevó a entender el mundo de una manera distinta, la gente está comprando de una manera súper distinta, los valores familiares cambiaron, las ideologías cambiaron. Nada más entender y meterte en cualquier red social vas a entender la batalla por la identidad de género, por todo lo que está pasando a través de lo que vienen siendo las ventas por segmento, de todo lo que está pasando por la dominación o no dominación de poder, por las influencias políticas, el cambio de mandato, la forma que elegimos a nuestros representantes en este momento es totalmente diferente. O sea, todo ha cambiado los últimos 2, 3 años para acá. Entonces no podemos seguir manejando las marcas personales como lo manejábamos antes. ¿Okay? Total, total. Eso que menciona es bastante importante. El cambio. Tenemos que Ujú. estar siempre en evolución, especialmente en todo el mundo digital. No es lo mismo lo que, y lo digo personalmente porque yo estuve en uno de sus mentorías, Javier, y haberme explicado muchas cosas que quizás ahorita no las estoy usando, pero tengo la base. Eso también es Claro. Ujú. importante reconocerlo. Sí. Y te pregunto en base a todo lo que mencionas y ya tocando la parte de marca personal, Javi. ¿Cómo una persona puede identificar que su marca, que su experiencia, que lo que puede aportar puede ser rentable, le puede ayudar a tener una vida y no Ujú. simplemente un hobby? Porque tú mencionabas, y por eso tocamos este tema, ¿no? Hay gente que todavía cree que tiene una marca, pero no factura dinero, no es rentable, pero dice que es marca y simplemente Sí, está tratando esto porque como un hobby, ¿no? ha pasado toda la vida de que la gente cree que un talento es lo único necesario para ser monetizable en tu talento como marca personal. Eso Total. siempre ha pasado. ¿Qué pasa? La gente confunde talento, información, capacidad con dinero, ¿no? Y no es así. O sea, tú solamente tienes digamos, tienes una reserva o tienes digamos, ¿cómo se llamaría? Tienes como la posibilidad, tienes como la opción Ujú. de tener dinero, pero si eso tú no lo llevas a un producto, no conviertes ese talento y no lo productivizas, ese talento no lo vas a poder convertir en dinero. La única forma de hacer que un talento se productivice es convertirlo en una solución a un problema. Entonces, mucha gente dirá, bueno, pero ¿cómo es eso? Bueno, es que te voy a poner casos típicos. Un profesor puede saber mucho y puede ser un tipo que sabe más que todos nosotros, de repente un profesor de marca personal o un profesor de branding o lo que sea, y puede saberse todas las historias de Nike y cómo hicieron todos los logos no sé, de la tierra, desde dónde salieron, inclusive la teología y la filosofía de esos logos, pero cuando los llevas a la realidad no factura nada y el tipo vive con $1,000 o $1,200 al mes porque no ha sabido productivizar ese talento. Y de repente una persona que sabe mucho menos de branding, pero que conoce un poquito más de todo, de marketing digital, de estrategia de network, de manejo de web, bueno, para de contar de automatizaciones, todo lo que puede hacer alrededor de lo que viene siendo venta y producto, del propio desarrollo de cómo se genera una oferta, de los 6 componentes de la oferta. Como es una persona que tiene de repente más habilidades de venta, logra productivizar ese microtalento que no es tan grande como el del profesor Sí. y hacer 200,000, $300,000 en un mes. ¿Por qué pasa eso? Todo sería primero por el espejismo de que el talento es igual a dinero.
¿ok? Mm, El talento no es igual a dinero. no, Se parece, pero no es. En el bueno, deporte ha venido también, de alguna forma, acuérdate que nosotros venimos de un mundo donde la parte de la fortaleza física, la parte de la evolución física es muy importante. En los últimos años es que ha cambiado eso a nivel evolutivo, pero nosotros tenemos siglos o milenios admirando a las personas que venían de la fortaleza física y lo que viene siendo el desenvolvimiento en las realidades de la comida afuera. Y eso está metido en nuestro comportamiento evolutivo en el cerebro reptil. Entonces, cuando nosotros vemos a la gente en el deporte que tiene un talentazo gigantesco y que prácticamente de la noche a la mañana se vuelven estos deportistas de alto rendimiento y logran récord y saltan y brincan. Nosotros creemos que como son dotados de ese talento, por eso son exitosos. Hay parte de ese hueco, de todas formas, que falta a nivel de lo que viene siendo un coach, un buen training, también una exposición y una ayuda también mediática, pero creemos que el talento es lo único que hace a esa persona ser esa persona. Y realmente en el 99.99% en el planeta, solamente ese micro nicho chiquitico de deportistas son los que logran como exponer sus realidades a través del talento. La ujú. mayoría de nosotros que no vinimos con una gran cantidad de talentos físicos, pero sí mentales, creamos unas nuevas realidades con lo que tenemos. Y eso se hace a través de los productos, a través de la solución de productos. Cuando tú hablas de marca personal, que no estamos hablando aquí de propósito, identidad de marca, lo que estamos hablando como, no es que te sientas bien con lo que tú haces, porque el profesor puede ganar $1,200 y realmente puede ser que ese no sea su fin de la vida, de hacerse millonario con su talento, y él es feliz dando clases y puede ser el mejor profesor del mundo y eso es propósito de vida y lo que sea. Total. Pero la marca personal, lo que es la creación de marca personal para que tú vivas y monetices tu talento, tiene Sí. unos componentes claros comerciales, tiene una estrategia comercial detrás de eso para que sea una marca personal, ¿no? Y no un hobby como lo llamas tú. En este momento nosotros pudiéramos estar diciendo que la creación de una marca personal basada en un Ujú. talento es casi prácticamente una fórmula de fracaso. O sea, es mejor crear una marca personal sin tanto talento, con algo de talento sí, porque tiene que haber una base de donde sales tú, pero sin tanto excesivo talento y seguridad en el talento, pero con una buena estrategia de marketing personal, que crearte una marca con un tipo súper talentoso que no hace nada con marketing. ¿Entiendes? Si te está gustando este contenido, quiero invitarte a que te unas a nuestra newsletter Emprendedores Podcast, en el cual recibirás un episodio cada semana con contenido de finanzas personales, negocios, inversiones y emprendimiento. Pero lo más importante, me gustaría que te unieras a la comunidad que tenemos en WhatsApp, que cada vez crece. Así que aquí en la parte de abajo, en las descripciones, te dejo el link para que te unas ya mismo. Así que volvemos al episodio. Sí, sí. Tú tocas dos temas y quiero puntualizar esos dos temas. Por ahí dicen que la disciplina y las habilidades blandas te Ujú, puede llevar muy lejos, porque hay gente que es muy súper, súper talentosa, pero no tiene ni la disciplina, tiene el ego muy alto, no ujú, escucha, no se coachea más y simplemente cree que por el talento que tiene, pues lo va a llevar a donde lo va a llevar. Eso es un claro. error muy grande. El Ujú, segundo es lo que mencionas. Hay gente que no es muy buena, pero es disciplinada, que se coachea, que crea habilidades. Y hay una palabra que me encanta de Margarita Pasos, ¿cierto? Que no vende más el el que que más sabe, sabe, sino el que más el que conoce. más sabe, sino Ujú, el que más conoce. Y eso es totalmente, es así, especialmente claro, en el mundo digital. Y yo te claro. pregunto esto, Javi, ya entrando en la parte de infoproductos y toda esta parte de marca, que sé que tú eres experto y vamos a hablar ya Ujú. en esa parte. ¿Cuáles serían como los instrumentos cuando una persona ya posesiona su marca, puede aportar valor, puede resolver problemas, puede mostrar a Ujú. la persona, mira, yo puedo hacer esto por ti, estos son mis resultados? ¿Cuáles serían esos, hablemos, dos Ujú. canales que la persona puede monetizar su marca personal? Hablemos, no sé, hablemos de un lanzamiento o hablemos de un webinar. ¿Qué opinas tú en La esa vía de parte? los infoproductos son muy rápidos porque acuérdate que prácticamente es empaquetar conocimiento y es como la manera más rápida de poder monetizar algo, ¿no? Sea Ujú, por webinar, sea por un lanzamiento de 4 clases, 3 clases, 2 clases, PLF, lo que llaman un Jeff Walker como tal, ujú, sea a través de lo que vienen siendo masterclass, sea a través de lo que vienen siendo asesoría, high ticket. Hay muchas maneras en este momento. Realmente los infoproductos yo diría que pudieran llegar desde asesorías normales de hora por hora, one to one, hasta uno a ujú, mucho, hasta retiro, webinar, como dices tú, hasta lo que pueden ser PDF, ebook, a creación de grabaciones de tu propio masterclass posteriores, ujú. en solo, en acompañado, en vivo, en híbrido. O sea, hay muchísimas de monetizar talento en infoproductos, ¿no? Lo que sí Total. te puedo decir a nivel de lo que viene siendo en este momento, que está cambiando, o diría donde está el key point, el secreto, el punto focal, sería en cómo empaquetas todo ese talento. O sea, a- eh, aquí hay varias cosas. La gente puede estar muy talentosamente bien armada,
puede tener una marca Ujú. personal bastante decente, no necesariamente tiene que ser la más grande, porque hay gente que hace mucho dinero sin tener miles de seguidores ni millones de seguidores. Eh, pues que seas bastante eficiente a la creación de contenido, pero si tú no logras empatizar o conectar, ahí se llama una coenergy, o sea, tienes Ujú. que tener una energía suficientemente grande para que la gente crea, confía y conecte contigo. En el caso de los infoproducciones, en el caso del infoproducto, hay dos cosas que un lanzamiento o lo que viene siendo una creación de marca a través del lanzamiento tiene que tener. Una es energía y otra tiene que ver con la data. O sea, un lanzamiento tú tienes que tener data para poder optimizar el lanzamiento, de dónde vienen los números, cuántas personas están entrando, cuántas personas están saliendo, cuánto me está costando, cuántos son gratis, cuántos son pagas. Toda esa parte de data hay que saberla analizar muy bien. Por eso es que la parte del marketing digital no es solamente creación de contenido, sino yo diría que el 50% es la creación de contenido, pero el otro 50% es saberle de data. Total. Y del otro lado tiene la parte energética. Aquí va a sonar muy raro y sí creo que puedo Sí, tomarle un poquito la palabra inclusive a Margarita. Hay sí. personas que con cualquier cara son caras, Mm. porque es que no expresan la energía que tienen. O sea, hay personas que el cuerpo no los acompaña, la Sí. voz no los acompaña, la parte, digamos, del comportamiento kinestésico, o sea, cómo se mueven ellos, cómo gesticulan, cómo hacen que las personas confíen en ellos, no los acompaña y no se han preocupado tampoco por crear ese acompañamiento. La forma que hablan, las pausas que tienen, el volumen, el ritmo, la fonética, la dicción, la dialéctica con que hablan con las personas, la comunicación, no la manejan de la manera más correcta o independientemente de que no sean unas personas versátiles en el nivel del habla y de la comunicación, Ujú. tampoco generan esa empatía, esa conexión con las personas, ni desde la antipatía, porque hay personas que son muy empáticas de la antipatía, o sea, son altaneros, son groseros, son maleducados, son ególatras, pero Ujú. conectan muy bien con las personas porque tienen una forma del verbo y también son polémicos y eso genera una conexión con las personas que les gusta el drama, el conflicto, el chisme. Entonces llegan a conectar con muchísima gente que en las redes sociales abunda y pululan así. Y Sí. por el otro lado están las personas que también son muy versátiles, que tienen una buena dialéctica, que hablan muy bien, pero que tampoco le llegan a conectar con las personas porque no solamente es saber hablar, sino conectar con las personas. Entonces, una de las cosas que yo creo que atenta contra este momento las marcas personales monetizables altas, grandes en contenido, es que no saben comunicarse. ¿Okay? Sí. Y aquí va a sonar algo muy raro. La comunicación es un proceso que tiene dos partes. Una que tiene que ver con educación, tanto del punto de vista de repente de la voz, del cuerpo, del movimiento, lo que tú quieras, del contenido en sí, lo que es contexto, pero la otra parte tiene que ver con la forma que tú conectas con las personas como persona. La empatía, el saber ayudarlo, el querer estar ahí presente, el que la gente te sienta real, porque esa autenticidad que la gente también siempre nombra, que dice, bueno, las marcas personales hoy por hoy, las que más venden son las más auténticas. Ujú. Eso es un statement totalmente falso, totalmente falso. Eso creo que más bien puede provenir de la buena fe de una persona que quiere decirle al mundo, como yo soy así, tú me compras, ¿no? Sí. Pero a nivel de realidades, a nivel de números, eso es totalmente falso. El de por sí, la autenticidad en un microsegundo, en 20 contenidos de un minuto, es imposible de plasmar. O sea, eso no va a pasar. Tú no puedes ser 100% auténtico en una red social donde estás una hora al mes exponiéndote en contenido. Eso no va a Sí. pasar. De todas formas, te digo porque no va a pasar peor todavía, porque cuando esta camarita se prende y cuando entramos en estos contextos digitales de exposición y de formación de marca personal, el cerebro cambia, hace un switch. Y Ujú. entonces el personaje, aunque no lo llames personaje, pero la persona que está hablando en este momento contigo delante de la cámara, que soy yo te puedo decir que soy 100% auténtico, pero realmente mi cerebro está ahorita conectado en una frecuencia, una energía totalmente distinta que la de mi realidad con mi familia, con mi mamá, con mis hijos o con una persona con que yo peleo en el carro porque estás en otra frecuencia, estás en una frecuencia donde tu cerebro se conectó con esta cantidad de cosas. Y entonces no es que eres un ser auténtico, no por eso es que deja de ser auténtico. Es Ujú. interesante porque empiezas la otra parte. No es que estás proponiendo un personaje ficticio delante de las cámaras 100%, pero es que es el personaje que te toca en el contenido y es el personaje que tu cerebro está creando delante de estas cámaras para crear contenido. Y hay personas que hacen muy bien el personaje y hay personas que hacen muy mal el personaje. Entonces, dependiendo de también tu capacidad para crear un personaje delante de estas cámaras, que sea lo más auténtico que la gente quiere, que eso es una cosa interesante, la autenticidad no viene tanto de tu lado. La autenticidad es un juicio crítico que las otras personas hacen de ti. Él es súper auténtico, que real se ve, que bueno transmite, le creo Sí. mucho. La autenticidad no es tuya. Tú no te haces un juicio de qué auténtico soy para Sí. expresar esto. Entonces creo que ahí hay varios mitos que al final del día, claro, acuérdate que la gente come lo que quiere comer.
Entonces, claro, todo el mundo empieza a oír, es auténtico, es auténtico, es auténtico, es auténtico, es auténtico. Se crea una matriz de opinión. Las marcas personales son basadas en la autenticidad de los personajes. Y no es así. La verdad, Total. los números no hay forma biológica de que eso pase y los números no avalan esa teoría. Total. Eso que mencionas de la comunicación es muy importante. Yo, una de las cosas que me di cuenta ya hace 2020, 2021, que empecé a mejorar toda esta parte de la comunicación, de aprender toda la automatización, que la aprendí contigo. Siempre estoy abierto, he tomado mentorías, cursos para mejorar, porque tú puedes tener un mensaje muy bonito, una historia muy bonita, pero si no la sabes expresar, motivar y ayudar a la gente, pues la gente no va a conectar. Por eso No es lo tan va, importante no va a saber conectar. mucho el storytelling, ¿no? Que es algo Ujú. que quizás no entramos en detalle, pero es muy Ponlo, importante, ¿no? ponlo en un minuto. El último Hablemoslo. informe, el último informe de Instagram te Ujú, manda a hacer storytelling, como técnica de storytelling. Eso quiere decir contar casi los viajes del héroe, de todos tus procesos como tal. ¿Por qué? Porque lo que está más conectando en este momento en las ujú, redes sociales tiene que ver con el storytelling, o sea, darle una historia a cualquier cosa en tu vida que tenga un orden lógico, de básicamente como el tipo de historia de un guión, ¿no? O sea, tú tienes que darle una entrada, un desarrollo, un desenlace a todas las historias que tú tengas que poner en las redes sociales. O sea, todo el sí, mundo tiene que tener como esa parte para poder tener un sentido en las redes sociales. Entonces, hoy por hoy, el storytelling ha agarrado muchísimo peso porque hay que saber contar historias. Toda la vida, los mejores contadores de historia han sido los mejores oradores y los que tienen más resultados a nivel de conversión. Toda la sí, vida, sí, tanto en los que eran antes, los contadores, estoy hablando desde las cuevas y sí, ahorita sí, se sí, movió para el sistema de repente de las redes sociales. Lo que pasa es que ahora cobra un valor muy importante en los últimos 6 meses y ahora sí estamos hablando de noticias fresquitas. sí, sí, ¿Por sí, qué? Porque con digamos, con la saturación de contenido, porque así como estás tú, así como estoy yo, así como está, no sé, tu prima, tu tía, tu abuela, están creando contenidos al lado tuyo. Ahí hay millones de personas creando contenido de temáticas muy similares a la tuya en este momento en las redes sociales. Y para total. que la gente conecte contigo, no conecta con los valores racionales, no es características, no son las cosas que yo hago bien, no son las formas que yo me autobombeo, me autobombo y digo me promociono. Sí, Tiene que sí, ver más bien con las formas que yo cuento las historias para que la gente se aproxime a mi contenido. total. Entonces, hoy por Eso hoy ha cogido una hiperrelevancia saber contar historias. eso es muy importante. Yo menciono muchas veces, la otra estaba hablando con alguien y le decía: "Mira, ¿tú piensas que Barack Obama hizo una buena proceso cuando estuvo en la Casa Blanca?". Y si tú le preguntas a 10 personas, seguramente te van a decir que sí. Pero si uno lo ve en la parte de negocios, en la parte como llevó el país, Claro. en la Ujú. administración, realmente fue uno de los peores presidentes en esa parte. Pero todo el mundo le caía bien. Todo el mundo decía, pero qué Sí. buen personaje este señor. Y eso relaciona mucho con lo que acabas de mencionar. Hay una frase en Es un marca personal, orador. hay una frase en marca personal que es muy buena, no es mía, Sí, es sí. de, ay, te debo el nombre, pero el trainer de marca personal de Tony Robbins. Ok. Pero, que es un muchacho genial, ahorita más tarde pues lo busco. Sí, sí. Ese muchacho salió hace poco a las luces porque Tony Robbins nunca lo exponía y entonces una vez sacó como un documental, una cosa que estaba haciendo él, el muchacho como tal, y salió Tony Sí, Robbins que estaba en uno de sus entrenamientos. Y bien interesante porque tú dirías, coño, tienes a Tony Robbins, tienes que tener algo en la cabeza, ¿no? Y él decía algo interesante que decía que cuando tú tienes una marca personal muy poderosa, todo te lo perdona, ¿ok? Y eso es bien, bien cierto. Ryan Holiday, que es un tipo de los duros del marketing como tal, obviamente uno de los creadores de todos estos pilares también, tanto así como que, como unas personas de las que tiene todos los que son la metodología de persuasión y engaño en los medios masivos, ¿no? Así, dime que quiero oírte para que me engañes. Él tiene una frase muy clara así sí, también, sí. que dice prácticamente todas las personas mienten, pero no todos mienten de la misma manera. No te creas a todo el mundo las mentiras. Hay Sí, sí. personas que tú le crees aún sabiendo que está mintiendo. Y hay personas que te mienten porque es la forma natural que tú quieres que hablen contigo. Entonces, hay una cosa bien interesante en la marca personal. Cuando tú tienes esas marcas personales tan poderosas, tan fuertes, tan masivas, tan de que yo te quiero y te amo y te adoro, porque ya no es que son followers, ya esos son Son fanaticadas, ya fans, estamos sí. hablando, ya de verdad que no convertiste ni siquiera clientes, son fan de verdad, te protegen, te defienden, van contigo donde sea. Cuando tú tienes ese tipo de base en la pirámide de tu fanaticada,
tú empiezas a entender de que ya no hay mucho que hacer porque ya cualquier cosa que pase te van a defender y todo te lo perdonan. Entonces, hay momentos de tu vida que precisamente eso es lo que le pasa a los grandes artistas y celebridades, se confían de esa base piramidal y empiezan a hacer desastres por todos lados porque los fans se los perdonan, porque son fans. Pero llega un momento a veces donde pasan o sea, pasan el umbral de lo permitido y empieza la matriz de opinión verterse alrededor de ellos y se convierten en unos boomerang reputacionales y se caen esas grandes marcas que creyeron, de repente hasta por mucho tiempo, que eran intocables y que podían hacer con sus marcas lo que quisieran, ¿no? Y ya hoy Sí, por hoy duran, te cuento que es otra cosa que está poco, interesantemente ¿no? para estudiando, porque las marcas cambian muy rápido, a pesar de que se Ujú. mantienen siempre las mismas, o sea, cambian muy rápido de posicionamiento, pero no de mantenimiento. Mira, sobre todo porque vamos a interesar buscarlo desde el punto de vista de redes sociales. Ok. Si tú buscas los top 10 de redes sociales, tienen 10 años, de las Kim Kardashian, de todas las Kardashian tienen 10 años para acá, y se Ujú. turnan y se cambian, una sube Kylie Jenner, baja la otra, sube Khloe, baja Kim, o sea, todas se mantienen Un rango. un rango ahí entre las primeras 10, pero cambian de posición, Ujú. cambian de estereotipos, cambian de forma de que las busquen, cambian de generaciones también. Es muy interesante. Por lo menos si tú ves la marca de Taylor Swift, que es la número, la reina, la más grande, todo basado en una gran cantidad de aparataje de marca personal muy, muy, muy fuerte. Es una marca personal que está creada con muchísima conciencia y con mucho movimiento metódico de cada uno de los pasos que da. Y aparte, la acompaña a ella, que realmente si tú la ves, tú la sigues a través de tus redes sociales o la ves a través de los diferentes eventos, ahorita Ujú. por lo menos con la parte de la entrega del NBA, de los premios de MTV, Ujú. como tal, tú te sientes conectada con ella por lo hermoso que pareciera ser su autenticidad precisamente. Sí. Entonces, es una persona que expresa lo que nosotros estamos hablando ahorita. Posiblemente lo que la gente llama, es una celebrity auténtica, es lo que la gente está esperando de todo el mundo. Que sea auténtica, creo que tiene que ver un poco con la vulnerabilidad, que es Total. diferente. Creo que la gente en este momento se está premiando no la autenticidad per se, está premiando la vulnerabilidad de tu marca personal, el expresarte, el dar opiniones políticas, el dejar de salir de esos tonos grises, estar en blanco, estar en negro. O sea, ahorita la gente te quiere ver vulnerable, diciendo me equivoqué, llorando, acercándote al público de una manera distinta. Y esa vulnerabilidad que elimina y tumba todos esos procesos de ser perfecto, porque nadie te va a perdonar no serlo, ya se acabó. Hoy por hoy todo pasa alrededor de la imperfección y la imperfección ligada a la vulnerabilidad, porque no es solamente ser imperfecto y equivocarte, es admitir la equivocación y exponerla como un recurso de aprendizaje. Y eso está haciéndose ahorita, hoy por hoy, un activo muy, muy importante de las redes sociales. Tú tocaste un punto y ya porque estuvimos hablando, ¿qué necesita? Aparte de una Ujú, historia, una visión, parte blanda, habilidades blandas, tener un propósito y todo esto que nos podríamos extender, ¿no? Pero tú ujú. mencionas algo muy importante, la gente está con esa hambre de ver personas de carne y hueso, que la cometan errores, creo que estás diciendo, que lloren, que digan, mire, la embarré. Eso conecta mucho. Entonces, la Sí, invitación para que el que quiere crear una marca o está creando una marca y está creciendo es no se sienta que todo lo tiene que ser perfectamente, que no, tiene que ser así, que tiene que ser así. No, la al vulnerabilidad es contrario. muy importante, ¿no? Sí, al contrario, inclusive digamos en este momento hay una parte de marca personal que se llama documentar. O sea, tú puedes tener tu marca personal desde el punto de vista de la creación de contenido producido, desde el punto de vista de la creación del contenido orgánico diario, y hay una parte que se llama la creación documentativa, o sea, documentar tu vida en Ujú. redes sociales. Y ponte que no la expongas 100%, pero sí la documentas. ¿Por qué? Porque llega un momento donde tu proceso de documentación crea un storytelling y ese storytelling crea una forma de decirle al mundo cómo llegaste a donde estás y cómo llegaste a donde estás tiene más sentido cuando eres vulnerable, de pasaste por una cantidad de procesos. Tú mismo en tu proceso de investigación, aquí mismo con el podcast, buscas una especie de storytelling de tus invitados que me parece genial. Es encontrarle dónde están el pico alto, los procesos de quiebre, dónde volvió a subir, cómo aprendió. Eso es lo que las personas quieren en este momento conocer de ti. No quieren saber tu línea recta perfecta de qué bello todo lo que tienes y qué nice que salgas afuera con tu Lamborghini, tu Ferrari, con tu bote y tu mujer linda, tu trophy Total. wife, porque ese no es lo que la gente quiere en este momento. Tiene un público, eso no es que no tenga un público, tiene un público muy pequeño, pero tiene un público que dura poco también, pero tiene un público. Pero al final lo que nosotros tenemos que entender es que la gente quiere gente.
quiere personas reales, quiere personas que vivan lo mismo que yo viví, quiere héroes en carne y hueso que yo pueda emular y admirar porque yo puedo ser esa persona. Quiero oírme a mí quebrándome igual que esa persona. Y cuando digo quebrándome, no estoy hablando financieramente, sino quebrándome emocionalmente y salir adelante sin que me juzguen y que no pase nada en el proceso. O sea, yo quiero seguir personas que me hagan a mí sentir de que yo puedo ser más sensible, más humano ante lo que está pasando en el mundo. Y eso está pasando en este momento que trae mucho redituabilidad para lo que vienen siendo las marcas personales. Total, total, Javi. Es muy importante eso, ¿no? Que lo tengan presente los que nos escuchen, los que nos vayan a ver. Sean auténticos, sean ustedes, no pretendan. Yo tengo un mentor que dice, no copien, modelen Sí, cosas que o como ustedes... dice Cleon. Cleon dice en su libro de Roba como un artista, Sí, al final del día nadie tiene nadie tiene ideas únicas, ¿no? Lo sí, importante es que si vas a copiar y si me vas a robar, hazlo y le agrégale tu contenido. No me lo robes y exacto, me lo plagies como tal. exacto. No te va a servir tampoco. Ujú. Y eso es algo que quiero preguntarte ya para finalizar este podcast. Creo que ha sido muy, muy enriquecedor. Las personas que nos están escuchando, espero se hayan o se lleven bastante eh, tips de todo lo que está diciendo Javi. Te pregunto, ¿qué no debería hacer una persona? Sí, ahora vamos a los extremos. Estamos hablando Ujú. de qué debe hacer, en qué se tiene que enfocar. Pero en tu experiencia, ¿qué no debería hacer una persona a la hora de crear una marca? Bueno, lo primero que creo que no debería hacer es crear una marca personal basado en una mentira por una tendencia. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer, yo veo que la tendencia es cocinar sano Sí, y yo voy a crear entonces una marca personal basado en comida sana sí, y voy a hacer un cambio en mi vida para que la gente me vea comiendo sano, pero amo los chicharrones, amo la comida parrilla, amo el grill, sí, y sí, creo que mientras no me vean y haga esto en las redes sociales y después de vez en cuando peque, esto va a funcionar. La verdad es insostenible. No se puede crear un personaje ficticio en las redes sociales ni en tu marca personal, ¿no? Esa es sí, una. Segundo, copiarte el conocimiento porque ChatGPT o porque la inteligencia artificial te va a ayudar a crear todo el conocimiento, tampoco funciona. Pareciera. Y es muy tentador porque hoy por hoy con la inteligencia artificial la creación de contenido es mucho más sencillo y parecer que sabes, hoy es muy fácil parecer que sabes hacer lo que tú dices que sabes hacer. Pero cuando vayas adentro a la realidad de la marca personal, en el tiempo, las marcas personales se caen. Lo que pasa es que la gente cree que porque puedes pasar de 20,000 seguidores a 500,000 seguidores en un año, porque ahora básicamente lo que se vende en las redes sociales es, mira la creación de audiencia que he tenido yo en 6 meses, en un año, crecí de 10,000 a 1,000,000. Entonces te venden mucho como el proceso de crecimiento acelerado, porque todo el mundo, como dice María Roja STP, ama la inmediatez y ama todo lo que viene siendo resultados inmediato, ¿ok? sí, Y sí, entonces, ¿qué pasa? Cuando tú le presentas a la gente, mira, yo tenía 10,000 seguidores y ahora tengo 500,000, la gente empieza a voltear la mirada porque dice, nada, ella tiene o él tiene la fórmula para que es lo que yo quiero. Y hay marcas personales que crean una reputación basada en un tema donde puede que sean interesantemente atractivos porque el tema es tendencia, pero si tú lo pones en el tiempo, en la distancia, en años, porque es que la gente se le olvida que va a pasar tiempo, ¿no? Y entonces tú estás creando un activo de tu marca personal para después poder recuperar y lo que estábamos hablando, la monetización de la marca. ¿Qué va a pasar cuando esa marca personal que es tan débil en contenido, tan débil en conocimiento, tan débil en realidad, tan débil en sensación de verdad, no pueda monetizar? ¿Por qué? Porque pasará el tiempo y la gente te va a empezar a ver las costuras. Tú puedes engañar a las personas un par de veces, 3 veces, 4 veces, pero ya cuando la gente te vea la quinta, sexta vez ya no te está funcionando, se te va a caer la marca. Hay una gente que llama ese tipo de, hay como marcas que siembran y hay sí, marcas cazadoras, ¿no? Hay personas que son marcas cazadoras que están todo el tiempo buscando incautos y no están sembrando nada, sino buscando gente nueva, gente nueva, gente nueva, para poder venderle los espejos que han creado en el camino. Y cuando llega el momento, tú los ves que pasan, lo que pasa es que uno no lo ve, sino como a la distancia, ¿no? 2, 3 años. Cuando lo sí, ves en 2, 3 años hacia atrás, dicen, no tenía con qué. Y ahora desapareció, no tenía fuerza, desapareció de todo el ecosistema digital, la gente empieza a hablar mal de él y las reputaciones se caen de la noche a la mañana y después ya nadie te compra. Ahí está pasando en muchísimos casos. Ahí una de las reputaciones más fuertes que la podemos ver también fue hablando de marcas personales fuertes, el mismo Carlos Muñoz, que sabe sí, mucho sí. y su riesgo reputacional fue muy fuerte y le ha costado levantar todo lo que ha pasado por todo el riesgo reputacional que vivió y se cayó todo su componente reputacional. Y eso pasa. ¿Cuánto tiempo? Y ahora yo les pregunto regularmente a las personas, ¿cuánto tiempo tenía Carlos Muñoz haciendo marca personal? Si sacas la Dos cuenta, años. tenía, mira,
Sale en el 2018 con su personaje de Master, después que lo cambió a Master en el 2021, pero sale en el Sí, 2018 con su personaje. Está en el 2020, estamos hablando, 2018, estamos ahorita, 2023, ¿no? 5 años. 23. Entonces la Sí, gente dice, bueno, pero vivió 5 años. No, no vivió 5 años. O sea, al final del día lo puedes ver como, ay, bueno, disfrutó 2, 3 años, 4 años de vida alta como tal, pero eso no es lo que tú quieres para tu vida. O sea, tú no quieres para tu vida vivir 2, 3 años en tu vida bien y el resto de tu tiempo sin nada donde sacar activos, ¿no? Entonces, al final la gente, o por lo menos esa es mi forma de pensar, yo quiero tener una marca que dure años, que dure una decena, una veintena de años y yo esté ahí todavía viviendo de mi marca sin ningún problema. Ahí tú total. ves la diferencia entre unas marcas personales que están bien auténticamente creadas y uno que creó un personaje bajo unos esquemas que no son y a los 3 años se le cayó como tal. Total. Ujú. Bueno, apunte muy bien. Espero que estén anotando las personas que nos vayan a escuchar y ver, que es muy importante. La ética, por eso es tan importante la visión. Yo menciono mucho la visión, ¿no? Si tienes una visión a largo plazo, ¿qué es lo que quiere? ¿Cuál es tu transformación? Y si esa marca también la puedes crecer a niveles, a escalarlos, que puedes crear micronegocios, tu marca es el pilar principal, por eso tienes que cuidarla y con todo lo que dice Javi, ¿no? Cuidar tu reputación, ser ético en lo que dices, o sea, tú dices que haces esto de lo que haces. Tú mencionabas algo de la comida. Por ejemplo, es como que este señor, y yo sé que lo has visto muchas veces, este señor, el doctor Biter, ¿no? Como Doctor que él Biter. hable del pan, del arroz, de la yuca, y luego que lo vean por ahí, alguien lo grabe y lo pille comiendo arroz, comiendo mazorca, comiendo papa. O sea, Claro. si él creó ese personaje y él no sigue esos parámetros de lo que él habla, de lo que él dice que es, pues imagínate, puede, como dice Warren Buffett, puedes crear fama 20 años y tirártela en 5 minutos o en un Sí, minuto. señor. Entonces, Y mucha atención con eso, ¿no? eso es parte importante. Yo creo que podemos dejar el cierre Ujú. con el mensaje de no se inventen alguien que no son para hacer algo que no les va a servir. ¿Por qué? Porque al final del día van a vivir estresados, van a vivir inconformes con su vida, van a vivir en un momento de ansiedad, van a estar pendientes de un futuro cercano que les puede reventar en la cara y vivir con tanta ansiedad, con tanta sensación de que no voy a llegar porque lo que estoy haciendo no está sentado sobre las bases reales de mi vida, no tiene sentido. Ni siquiera lo piensen. No comiencen en algo que se les puede caer porque está montado sobre lo que llaman un hombre de paja. ¿Ok? Total, total. Bueno, para ir cerrando, hay unas preguntas que quiero hacerte, Javi, que siento que, bueno, a la final es mi podcast y yo pregunto lo que quiera, ¿no? Como dicen Claro, por ahí. digan Me, por ahí, gus- es en tu casa. Ujú. Me gustaría hacerte hagamos esta analogía. Si tú pudieras retroceder el tiempo a tu yo de 20, 25 años, ¿qué le dirías con lo que sabes, con el conocimiento que sabes? Si volviera a los de 20 años, entre 20 y 25 años precisamente, yo le diría estudia finanzas. O sea, de una. Eso sí yo lo diría. La gente dice, siempre dice lo mismo, sí, pero es porque yo llegué a tener una buenas ideas de negocio. Lo que no tuve fue educación financiera. Entonces yo siempre le diría, estoy seguro. Y la gente dice, uno no se va a arrepentir de lo que es en la vida, porque entonces en la vida uno es lo que es la suma de sus historias y su vida como tal. No, yo sí me Ujú. arrepiento de no haber estudiado financieramente. Y creo que una de las cosas que yo me diría a mí mismo cuando llegaría así tipo Back to the Future, y llegar allá y entrar en el carrito y montarte atrás y te soltaría no sé si en ese momento estaba Kiyosaki, todavía no, pero soltaría como un librito así tipo de Kiyosaki, habría que buscarlo el de la época, Sí, así sí. como tal, y lanzarle así, lea y entienda aquí cómo es ser autoempleado, qué es lo que funciona a nivel de los cuadrantes, o sea, toda esa parte de autoeducación financiera que es tan importante. Y sí, creo que es parte de lo que yo volvería al pasado. Hay un libro, el que menciona de Kiyosaki, hay un libro que se llama, para la gente que es empleada, un libro que se llama Antes de dejar tu trabajo. Y él explica todo lo que hemos hablado, educación financiera, crea habilidades, empieza con un negocio en tus tiempos libres y vas mirando si realmente eso es lo que tú deseas. Para las personas que nos están escuchando, viendo, lean ese libro que es, la verdad, una maravilla. Bueno, mi querido Javi, te pregunto, 3 personas que hayan influenciado en tu vida. Definitivamente mi mamá es como la primera referente que ha influenciado demasiado en mi vida. La segunda es mi esposa, Rosy. Rosy es un motor en mi vida, una piedra de fundación. Yo, bueno, tú me conoces, pero para los que no me conozcan, así como la gente tiene motivación que si me va a comprar una lancha, me va a comprar un carro, me va a comprar una casa, gracias a Dios todo eso es cubierto, pero a mí lo que me motiva realmente es mi familia. O sea, yo soy súper de familia y es como lo que yo tengo como norte. Cuando yo pienso en
por qué hago lo que hago o para qué hago lo que hago o cuál es el propósito de mi vida, siempre es mi familia y siempre será mi familia. Yo hago tiempo para mi familia, hago dinero para mi familia, hago espacio para mi familia, hago bienestar para mi familia y eso es como mi piedra. Y dentro de lo que viene siendo ese núcleo familiar está mi esposa, Rosy, que es como diría yo, el motor de lo que yo tengo en mi vida, porque no solamente ha estado conmigo en las buenas, las malas, las más o menos y las muy malas, ¿no? Sino también ha sido una persona de que nunca, eh, no sé si es dicho común, pero pareciera que como la gente dice, si quieres ser exitoso en la vida, cásate, porque si no, es como una forma de ver echar para adelante, ¿no? Sí. Pero yo sé que Rosy, igual que muchas mujeres que son buenas mujeres, están al lado de uno para impulsarlo. Y no porque ellas estén detrás de uno, porque es una mala interpretación también, sino porque una persona que en verdad te quiere, te desea bien, y una persona que en verdad conoce tus habilidades, empieza a verte con admiración, porque creo que lo que funciona en un matrimonio, yo tengo 20 y pico de años casado, es que las personas se admiren. Y cuando tú admiras a una persona, y cuando tú en verdad la sientes que la tienes en un cierto nivel de admiración, un pedestal del lado de la admiración, no porque no la ves humana, sino porque la admiras en sus capacidades y en sus actitudes y actitudes, tú le deseas mucho bien, pero también te molesta mucho cuando esa persona no está utilizando el 100% de sus recursos y su talento. Y entonces te molestas tanto que te hace moverte, porque quieres que esté en el mejor lugar donde pueda estar esa persona. Entonces yo creo que eso me motiva mucho porque Rosy me lleva a estar en la mejor versión de lo que yo soy. Entonces me empuja a siempre buscar más y a siempre estar mejor. Entonces creo que el segundo pilar de mi vida sería definitivamente Rosy. Y yo creería que una tercera persona que me pudo haber influido, Ujú. a ver, desde el punto de vista, puede ser que como influencia y empresarial, yo diría que Jürgen Klarich, porque con Jürgen pasa algo interesante. O sea, él y yo tenemos muchos años de amigo y socio. Para los que no lo sepan, yo fui casi 4 años manager de Jürgen. Y en el caso de Jürgen, obviamente tenemos una relación de amor y odio porque él tiene su forma, yo tengo mi forma, los dos venimos de neuromarketing, tenemos diferentes maneras de ver el neuromarketing también y tenemos una relación bastante directa de conversación, más allá de lo que los que nos conocen y han estado con nosotros han presenciado la diferencia de opiniones que tenemos en la conversación. Pero es una persona que me enseñó a subir mi termómetro de financiero, yo diría mi meta aspiracional. Es Ujú. una persona que me enseñó que $1,000, no porque suena despreciado, pero conozco a Jürgen más o menos así también, no porque $1,000 no sean nada, sabemos que en Estados Unidos cuesta mucho sacar $1,000, pero me enseñó que $1,000 se sacaban muy rápido y que 100,000 se podían hacer de la noche a la mañana y que 500,000 se podían hacer con un buen negocio. Entonces me influyó mucho en algo que hoy por hoy tiene un beneficio en mi vida, que es como que mi termómetro financiero se disparó. Y ya al tener ciertos niveles de medición económica, ya no te sientes como tan limitado porque esas barreras del dinero va a sonar muy raro, pero en verdad sí están en tu cabeza. Son unas gringolas de techo que tú te pones y yo lo he comprobado, pero muchísimas veces, porque creo que cada vez que me pongo una meta, creo que es bastante improbable que llegue y cuando llega se hace fácil, como que lo Sí. vas pasando. Entonces, sí entiendo que es algo mental y no es algo realmente real en el mundo real. Entonces yo creo que sería una tercera persona que me ha influido mucho desde el punto de vista de la conversación, porque me ha ayudado mucho a expresar lo que yo siento y me ha retado mucho a compartir cosas donde no estamos de acuerdo y entonces hay que argumentar. Y del otro lado me ha subido mucho mi termómetro financiero, que creo que en esta vida va a sonar también importante para los que están viendo este podcast, que dicen cuál es el secreto de repente para poder lograr tus metas. Tienes que romper el termómetro con que naciste. O sea, siempre habrá siempre habrá alguien mejor que tú. Y ese alguien mejor que tú económicamente hablando, ese alguien mejor que tú rompió una barrera mental que tú no has roto. Y entonces tú tienes que acompañarte de ciertas personas que te ayuden a romper esas barreras mentales. Cuando tú rompes esas barreras mentales, empiezan a pasar cosas maravillosas en tu vida solamente por haber traspasado esa barrera que te tenía frenado para lograr tener el next step, el próximo paso, el próximo nivel que tú quieres en tu vida. Total, tú mencionas aquí para adicionar algo a lo que mencionas, tener una pareja que te ayude, que te guíe. Yo puse por ahí ahora poco en redes sociales, si tú no puedes tener conversaciones fuertes con tu pareja, no digo de pelear, pero fuertes Ujú, que te puedas decir las verdades, pues quizás no es la pareja correcta. Si esa persona no te empuja, te dice, mira, Javier, claro. no me Ujú, gusta esto, ¿por qué no lo podemos? Pero de buena forma. Esa es claro, la claro. persona que deberías tener y que ha estado desde abajo contigo. Yo sé Ujú. tu historia y sé que Rosy ha estado ahí contigo y es una persona que seguramente por eso está ahí en el top 3, ¿no? Y lo Ujú. que mencionas de Jordan es muy cierto. La mentalidad es muy importante en los negocios, en el emprendimiento y el termostato financiero es supremamente importante, que eso ya es un tema largo, Largo, sí. pero, Ujú. pero
es muy importante lo que acabas de decir tú, tener una persona que te muestre otro nivel de vida. Ya, Ujú. por eso dice, expóngase, vaya, tómese un first class, tómese un vuelo en first class, vaya a un lugar donde haya mucho dinero, trate de buscar personas que tengan un termostato más alto. ¿Por qué? Porque te va a explicar, te va a expandir tu mente y te va a decir, wow, yo puedo lograr hacer eso. Lo que necesito primero es saber qué habilidades necesito, qué puedo hacer, qué puedo aportar para volverme más valioso en este mundo y poder llegar a ese nivel. Así que es muy importante lo que dice Javi, de subir tu termostato financiero. Bueno, Javi, quiero preguntarte, ¿cómo cambiaría tu vida? Y este sé que es un poco fuerte, pero quiero hacerla. ¿Cómo cambiaría tu vida si te dijeran que tuvieras 30 días solamente de vida? Sí, ¿Seguirías haciendo lo mismo o qué ef cambiaría en tu vida? no, obviamente no seguiría haciendo lo mismo porque me dedicaría a mi familia, no, Ok, obviamente no trabajaría en el sentido del trabajo, no creo que sí, sea un sí, workaholic en ese sentido. total. De por sí yo trabajo por meta, y eso quiere decir, vuelvo y repito, yo trabajo para estar con mi familia, no trabajaría pensando que es lo que a mí me llena como tal el 100% de mi vida, no, me llena mi familia y lo hago a través del trabajo que me gusta y me apasiona, pero no estaría nunca por encima de mi familia. Yo creo que me dedicaría con toda la sinceridad del mundo a compartir con mi hija, sobre todo con Nicole y con Héctor, que son chiquitos. Bueno, Héctor ya tiene 18, pero Nicole, trataría de darle la mayor cantidad y sí es interesante porque mira la pregunta, tratarías de transferir la mayor cantidad de conocimiento real en la vida para que ellos pudieran tener la mayor cantidad de herramientas, ya no de dinero, porque para eso están los seguros y cosas de esas, sino más bien Sí, la sí, herramienta de vida que las pudiera hacer, garantizar por lo menos un paso por la vida como más cómodo y que eso se puede hacer ahorita. Y ahorita, buena pregunta, porque ¿por qué esperar 30 días si lo puedes ir trasladando ahorita como tal? sí, Y la otra parte que yo creo que haría mucho es compartir con Rosy y compartir con mi pareja en ese sentido, porque al final del día, yo creo que no es que no lo he pensado, pero regularmente uno no está aquí tan seguro de que mañana no está, ¿no? O sea, tampoco es así total. tan seguro. Uno tiende a pensar de que es inmortal y eso está dentro de la realidad del ser humano. Todos pensamos que somos inmortales, pero cuando tú te confrontas con ciertas realidades y ves lo frágil que es el ser humano y que mañana no puede estar por cualquier decisión, una mala decisión o por una enfermedad que te llegue o lo que sea, uno también se da cuenta de que realmente pasa mucho tiempo dedicándole a tonterías en la vida que no son tan importantes. Pero yo creo que eso es lo que haría, compartir, yo gastaría mi tiempo con mi familia y compartiendo con la mayor cantidad de contenido que le permita blindar su vida a mis hijos como tal, llenándoles esa mochila metafórica que dice la gente de herramientas para que puedan viajar más cómodo, más pesado, pero más Sí, cómodo en el viaje. me encanta, me encanta. Mira, yo tengo un mentor, es una persona que ha aprendido mucho, una persona mayor. Y él me decía, yo lo que mi filosofía con mis hijos, ya tienen sus hijos con sus empresas y todo, él me decía, no es dejarles dinero. Desde chiquito no fue dejarles dinero, sino dejarles información para que esa experiencia, todo lo que tú lo que quieres hacer con tus hijos, puedan transferir eso en más generaciones, porque el problema de muchos padres a veces es quieren dejarles cosas materiales, quieren darle la mejor Ujú, educación, ¿sí? claro. Pero si no sabes cómo manejar, no los ayuda y no los guías a cómo manejar ese dinero, esas empresas, pues nomás te mueras tú, van a vender, se van a ir en bancarrota. Sí, Entonces, es más el tienes toda, conocimiento, ¿no? toda la razón del mundo, de que hay que transferir otro tipo de herramientas, porque el dinero en sí, yo no creo que a esta altura o una persona que tiene semi educación financiera va a estar tan preocupado con dejar a su familia en una mala situación. Se supone que para eso tienes que estar trabajando, comprando tus seguros de vida, teniendo tus seguros de manutención, los seguros de retiro de ellos, porque uno va planificando su vida. O sea, es interesante cómo, y mira qué interesante, la pirámide de Maslow va cambiando. Cuando Sí, tú vas cubriendo las necesidades básicas, luz, teléfono, agua, todo lo demás, pasas a la seguridad como tal y empiezas también a cubrir esas seguridades. Y cuando ya tú empiezas a cubrir esas seguridades, yo no me preocupo por la parte económica de mi familia. Para ser sincero y honesto, me hubiese preguntado eso hace 5 años y digo, wow, me preguntas 30 días, y estoy hablando hace 5 años, te estoy hablando hace 1000 años, ¿no? sí, sí, Y te digo, faltan 30 días para que te mueras y qué vas a pasar con eso, y yo hubiese pensado que la respuesta sería otra. Hubiese pensado, wow, tengo que preparar todo financieramente para que mi familia esté bien. Fíjate cómo cambian los tiempos a nivel de lo que son las cosas, de que ya sí. eso no sería para mí una preocupación como tal en eso, sino compartir y te trae entonces una reflexión, que no lo estás haciendo tan mal en la vida, porque si tus últimos 30 días lo vas a distribuir en compartir la mayor cantidad de tiempo de calidad con tus hijos, es porque no te estás preocupando por el dinero. Va a sonar un poco complicado y pedante, pero qué bueno no preocuparte por los últimos 30 días de dónde va a salir para pagar la luz, el teléfono, el agua y cómo dejas a tu familia
sino cómo compartir la mayor cantidad de información y herramientas para que todos ellos les sirva para el futuro, ¿no? Total, y tú me dejas en reflexión esa parte, ¿no? Lo más importante de los hijos es primero que sean buenas personas, sean unas personas de bien, pero poderles transferir todo ese conocimiento, todas las metidas de pata que no, que tú pudiste, Ujú. lo que aprendiste de educación financiera, que creo que es primordial en este mundo, porque la gente a veces vive como que, no, el dinero no es importante, no, el dinero no lo es todo. Pero sí, sí lo es todo en el sentido porque compra las cosas que tú necesitas para vivir, comida, para pagar tu renta, para pagar la medicina a tu mamá, para viajar. Entonces, no es lo más importante, pero es el instrumento que te va a permitir sentirte feliz. Entonces, mi Sí. Ujú. filosofía siempre ha sido educarlos, ayudarlas a ellas a que aprendan del sistema, que sean buenas personas y seguramente les va a ir muy bien porque pues, van a tener toda una vida. Bueno, mi querido Javi, te pregunto, ¿en qué pueden encontrar en tu libro? Háblanos de tu libro, Experto en mí. Experto ¿Qué en pueden mí encontrar las fue, personas? fue la base teórico-práctica de la marca personal. Cuando tú creas una marca personal, eso es como la base de los 7 primeros pasos de la creación de una marca personal. Ahí hay una Ujú. ruta de creación de base. No es un libro para crear productos, no es un libro de monetización de marca, es un libro para entender cuáles son los pilares fundamentales. Lo que hablamos ahorita de hacer una base sólida para que tu marca personal esté asentada en un lugar sólido. Y básicamente Experto en mí es una ruta, es un roadmap, está creado bajo una metodología que hice yo viajando por varios lugares y después creé como una metodología para trabajar con los clientes. Esa metodología ha cambiado muchísimo, ya yo no trabajo con esa metodología per se, la arranco y la paso del principio, pero ya no es la metodología de trabajo porque precisamente ahora agarro a los clientes y les mando el libro. Y digo, estudias el libro y después arrancamos del libro para en adelante, ¿no? Sí, Como tal. El libro es el atajo a la construcción, es como diríamos, la base donde antes de lanzar una platabanda, es la base para donde van a estar las columnas de la marca personal. Esa primera parte fundacional, yo diría que inclusive, reflexionando un poco más, no solamente es la base, sino también son los pilares inversos, que es hacia abajo, para que la marca esté bien, bien amarrada al piso. total. Bueno, Javi, sí, seguramente hay mucha gente que quiere crear su marca, que tiene muchas preguntas después de este podcast. ¿Dónde pueden conectar contigo? Háblanos mucho más de tu marca, de lo que tú haces, que personalmente yo he usado sus productos, sus Sí. servicios y les puedo decir que son de calidad. Javi y todo su equipo es una persona que se enfocan en que tú aprendas, en que apliques. Así que cuéntanos un poco dónde te pueden encontrar en ese momento Bueno, que tú siempre obviamente estás toda la manejando. información el año que viene voy a ser mucho más activo, entonces es interesante porque estamos trabajando mucho para los productos propios del año que viene. Este Ujú. año lo solté bastante por la cantidad de lanzamientos que hemos tenido y prácticamente en mis redes sociales Javier Alaex, yo estoy como Javier Alaex en todas las redes sociales, está mi contenido tanto el gratuito como meterse en cualquier cosa paga. Los programas de marca personal ya están full hasta diciembre, o sea, ya no hay ahí como parte, si estás oyendo este podcast atemporalmente hablando, estamos en el 2023, todo Sí. lo que viene siendo finales de este año todavía estará copado y en el año 2024, si estás oyéndolo atemporalmente y llegaste en esta oportunidad a oírnos en el año siguiente, está directamente en mis redes sociales, vas a conseguir todo un catálogo de nuevas oportunidades de marca personal, porque está muy basado en la marca personal, pero ya con inteligencia artificial, con nuevas redes sociales, con la entrada de TikTok. O sea, hay muchas cosas que han cambiado en el juego de la marca personal. Entonces, por supuesto, van a encontrar nuevas, todos los cursos y todas esas cosas que ya grabé, ya los bajé, porque Ok. es como todo en la vida, se actualizan y se cambian tanto que ya prácticamente eso es lo malo del marketing digital y vivir del marketing digital. Total. Todo cambia como muy vertiginosamente. Por eso es tan bueno el libro, que es como atemporal también, es como una parte de la base. Entonces, lo que van a conseguir a nivel de mis redes sociales y a nivel de cursos y toda esta parte, la van a conseguir 2024. Que en el 2024, si estás oyendo esto y ya llegaste allá, métete una vez en mis redes, porque el 2024 sí venimos en enero con un lanzamiento propio, con el primer lanzamiento del año, nuestro lanzamiento propio, con un producto que, imagínense, que ya tenemos desde febrero de este año Ok. trabajándolo y casi va a Sí. cumplir el año cuando se lance. O sea, va a tener Ok. 11 meses. Y yo creo que es el producto más largo, a pesar de que a la gente le gusta decir, yo tengo 50 años pensando en esto, que yo tengo 3 años tratando de escribir este libro. La verdad, la gente no le dedica tampoco tanto tiempo a un producto así como tal. Eh, la verdad, en este momento es el producto más largo que he trabajado y he diseñado con mi equipo, porque Ujú, es un trabajo en equipo bastante intenso, donde ujú. vamos a tener en el momento del lanzamiento 11 meses con ese producto. ¿Y nos puede adelantar un poquitico de qué se trata, si puedes? Sí, va a ser, claro que sí, va a ser un trabajo que tiene que ver con lo que viene siendo la puesta en marcha de la marca personal, si quieren verlo de marca personal, pero desde el Ujú. punto de vista de la productividad digital. O sea, Ok. ¿qué es lo que he Me gusta. detectado?
sí, ¿qué es lo que he detectado? Que la gente no hace las cosas no porque no toma decisiones o porque procrastina, como lo estábamos hablando, sino porque realmente no sabe por dónde empezar y cómo comenzar. O sea, no tienen un sistema que los oriente y los acompañe a través de un proceso lógico de creación de marca, sobre todo en el ecosistema digital, porque hay mucha intoxicación con la información y les hace falta alguien que los lleve de la mano para crear resultados, pero basado en objetivos. Ejemplo, si yo quiero crear un webinar, si quiero hacer un lanzamiento, si quiero hacer una creación de PDF, un ebook, si quiero escribir un libro, todo lo que son esos desarrollos específicamente de contenido no están ordenados metódicamente bajo marca personal en ningún lado. Entonces tenemos un tiempo trabajando sobre esto y va a ser una gran sorpresa porque la tecnología nos está acompañando, pero a nivel gigantesco. De por sí yo estoy como babeado porque nunca me imaginé que íbamos a tener un producto tecnológicamente tan avanzado y nunca me imaginé que íbamos a llegar a tener inversiones tan altas también en lo que vamos a hacer, porque este es un proyecto bastante ambicioso, eso sí, también es cierto, pero vamos a tener un proyecto que para mí, no solamente en inversión de dinero, sino en inversión de tiempo y calidad, no tiene comparación en el mercado. O sea, va a ser una cosa súper espectacularmente grande, buena y necesaria. O sea, que va a ser un producto de acompañamiento de ecosistema digital para promocionar tu marca. Claro, seguramente así lo va a hacer y tú sabes, aquí también van a ver el espacio cuando quieras regresar a hablarnos más el próximo año. Esta Seguro que sí. casa te abre las puertas, mi querido Javi. Bueno, fue un placer, hermano. Gracias por tu tiempo. Fue un placer haber hablado contigo. ¿Alguna palabra final que quieras decirle a alguien a las personas que te estén viendo, de nuevo, que quieran crear su marca, que estén en eso, que estén todavía batallando con su marca o que quieran emprender? O que quieran emprender, vamos a dejarle un mensaje importante que para mí al final de cualquier conversación debe cerrar siempre con un mensaje no solamente de optimismo y de positivismo, que eso es importante en cualquier tiempo, sino de que las cosas se pueden hacer realidad en el contexto de que tu mente la esté proponiéndola a la realidad. ¿Qué significa eso? Que en este momento, si estás pensando, si estás divagando, si estás mascando la idea, si estás creando en tu mente una cantidad de posibilidades, sácala de ahí y ponla en la tierra. Ponla en acción, da el primer paso, muévete, genera movimiento, que el movimiento genera energía, y la energía genera resultados. Ponle emoción a eso y da un primer paso. No importa si es perfecto, imperfecto, medio malo, por ahí hay una cosa que llaman más, como que acción masiva imperfecta. Sí, sí. Muévete, porque cuando tú haces eso, el universo se viene contigo y conspira alrededor del proceso. Pero mientras lo tengas solamente rumiando en tu cabeza, pensándolo, digiriéndolo, opinándolo, tú con otra persona, tú con el mundo, ¿qué pasa ese tiempo que tú estás pasando rumiando ese sueño? Otro ya lo está construyendo y ya dio el primer paso. Entonces tienes que moverte rápido porque este mundo no espera a los soñadores, espera solamente a los hacedores. Total. Pues tú que nos estás escuchando, nos estás viendo, y eso que acaba de decir Javier me toca mucho. Hace 3 años que quería crear mi podcast. Estamos en Ujú. 2023, mire lo que se demoró. Así que me toca bastante. Así que gracias, Javi. Y bueno, tú que me estás escuchando y me estás viendo, recuerda, el primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero te saca a donde estás. Nos vemos en el siguiente episodio de Emprendedores Podcast.